¿Qué opinas del fracaso? El fracaso como que intento no tenerlo como mucho en el vocabulario. En caso de tenerlo, creo que es un aprendizaje de puta madre. Muchas veces no tengo miedo a muchísimas cosas que veo que la gente tiene, porque es como lo peor ya me ha pasado, ahora ya todo es un regalo. Si tuvieras que decir ahora mismo ante cámara una verdad que nadie se atreve a decir, ¿qué dirías sin ningún tipo de censura? ¿Crees que puede llegar el momento en que una IA pueda hacer una película y que pueda calar igual que puede calar cualquier otra de las películas que hemos visto que son emblemáticas? ¿Crees que puede llegar? Yo creo que sí, lo ha pasado con la animación y no es un gente real. ¿Emprendedor se nace o se hace? Pues yo creo que se hace, tío. Otra cosa es que uno sea un genio, pero la Claro, ¿no? actitud de emprender, tío, te comes tantos unos y mierdas por el camino. Bienvenidos, familia, de nuevo a otro capítulo de After Podcast. Y hoy ha venido una persona especial para mí, Richie también lo conoce, un viejo amigo y una de las personas con las que yo empecé, cuando empecé a emprender, pues que tenía como cerca, que sabía también que él también tenía sus proyectos y que desde entonces ha crecido muchísimo. Es una persona a la que a día de hoy admiramos y, sin más dilación, director de cine, Cristian Fidel. Bienvenido, tío. Bienvenido, señor. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Oye, nos gustaría que te presentaras un poquito más en profundidad con tus propias palabras. Cuéntanos un poco sobre ti, tío. Vale. Pues nada, soy Cristian Fidel, tengo 24 años, nací en Barcelona, ahora estoy viviendo entre Madrid y Barcelona. Y nada, básicamente me dedico a dirigir proyectos audiovisuales, tanto de ficción como de publicidad como videoclips. Y esto lo he combinado y empecé en un principio con lo que es fotografía y vídeo. Y ahora estoy haciendo como cada vez más la transición a proyectos como más grandes en los que ya solo sea como director. Qué bueno. Yo para empezar quería hacer una pregunta para introducir mucho a la gente, porque nosotros trabajamos más en tema de publicidad, pero en redes sociales, que digamos, y es un contenido como mucho más orgánico, más natural, no es nada tan profesional y técnico. Pero yo y Richie siempre teníamos esta duda, sobre todo cuando empezamos. ¿Cuál es la función de un director? ¿Cuál es la función de un productor? ¿Qué diferencias hay? O sea, tú exactamente como director, ¿a qué te dedicas? Bueno, lo primero que diría como director es que yo creo que la profesión es un poco menos romántica de lo que la gente cree. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una parte artística que lógicamente tiene un peso muy importante, pero hay una parte de gestión de equipo, de personas, también muy importante, de hecho. De hecho, considero la más complicada. Entonces, te encargas de gestionar el proyecto de manera artística y de manera en el equipo, básicamente. Entonces, sí que es verdad que hay variables, ¿no? En función del proyecto, por ejemplo, si tienes más poder o poder de decisión, pues puedes elegir más tu equipo, por ejemplo, ¿sabes? En función de otros, a lo mejor puedes ir más mandado, ¿no? Es decir, vas a trabajar con estas personas y vas a hacer esto y esto y esto. Entonces, a modo general, es dirigir el proyecto de una manera artística y dirigir a las personas para que cada jefe y jefa de departamento remen hacia lo que tú quieres, ¿no? Un poco para conseguir lo que al final, pues en caso de ser una publicidad, por ejemplo, quiere el cliente o la agencia. O sea, entiendo que pones una dirección creativa y luego tienes a un equipo que lo que hace es que se cumpla, que se haga realidad. Correcto. Ejecutan ya más a nivel técnico. Exacto. Hay jefas de departamento y jefes de departamento en diferentes secciones que toca pues, el contenido que vamos a grabar. Por ejemplo, si grabamos algo a lo mejor que no necesitamos actores, pues a lo mejor no está la persona que está en vestuario, Claro, ¿no? Claro. Pero si, por ejemplo, hay actores, pues ahí entraría make-up, entraría vestuario, ¿sabes? En función del proyecto requeriría unos jefes, unas jefas de departamento y a partir de ahí pues sería como dirigirlos en base a dónde queremos ir. Vale, o sea, digamos que el director es al final el que tiene la última palabra. No diría que es así, ¿eh? Es en función de nuevo lo que te decía, como un poco el Depende caché, del yo creo, o el proyecto. poder, porque, por ejemplo, el productor es quien tiene la última palabra Vale. generalmente, ¿sabes? Y por decir encima, incluso el productor, el cliente si es una publicidad, ¿sabes? Entonces, aquí ya está la confianza que tengan en ti o incluso la propia experiencia. O sea, yo entiendo, por ejemplo, yo soy joven, pues es normal. En mi caso, de verdad, que tengo mucha suerte de momento y estoy como muy agradecido con cómo está yendo todo. Pero sí que es verdad que he escuchado a lo mejor otros feedbacks de personas como que a lo mejor en alguna decisión creativa pues no les han apoyado tanto y han apretado un poquito más, ¿no? Y al final no se ha hecho a lo mejor lo que querían o lo que sea. Bueno, luego entraremos ya más a nivel técnico. Más a Pero detalle, sí que para empezar yo creo que era importante que la gente sepa cuál es la figura de un director dentro del cine. Vale, pues nada, lo primero que nos gustaría que nos expliques es que cómo pasas de ser un chaval de Sant Cugat, de tener tus colegas de barrio, de estudiar en la UIC, que es donde yo te conocí, comunicación audiovisual. Bueno, un poco el proceso, ¿no? Cómo pasas de estar en tu casa cuando ves que tienes la vocación por el tema del cine, cómo se va despertando. ¿Cómo empezaste con todo esto?
Bueno, yo vivía en San Quirze por eso. Sí que es verdad que tenía colegas de San Cugat, pero sí. Es verdad. De hecho, he vivido ahí muchos años. Y nada, básicamente yo empecé a trabajar y a grabar y filmar como fotógrafo y filmmaker a los 16 años más o menos. Entonces, sí, empecé sobre todo con lo que son puestas de largo y fiestas nocturnas. ¿Sabes de quién hizo? Sí. De Nat García. Anda, mira. Me acuerdo. Pues sí, es verdad, no me voy a acordar, sí. Entonces, nada, empecé con eso y a raíz de ahí pues fui subiendo un poco los proyectos, ¿no? Es decir, pues cada vez los proyectos eran más grandes, había más presupuesto, más personas implicadas, artistas más grandes también. Y a partir de ahí pues trabajé con diferentes empresas. A lo largo de estos años ya hay un punto en el que ya pues había trabajado a lo mejor con empresas como Pepsi o como Nestlé y había grabado artistas, yo que sé, como Nati Peluso o así, y sentía como, joder, está muy guay, la verdad que el stage lo veías y decías, ostras, el show es una pasada, ¿sabes? Todo está montado muy bien, pero como que quería formar parte de eso, ¿sabes? Era como, vale, yo en verdad grabo lo que ha hecho otra persona, ¿sabes? Lo que ha montado otra persona. Entonces era como esa vibra por dentro de decir, ostras, quiero crear esto, ¿sabes? O quiero formar parte de esta creación, ¿no? Ya dentro, o sea, hace tiempo también ya me gustaba de por sí, ¿no? Pero al principio lo enfoqué de esa manera más al evento en directo, la grabación y demás. Entonces, bueno, hay un punto en el que digo, oye, ya estoy grabando a lo mejor pues con artistas que son interesantes, con marcas ya grandes y tal, y me gustaría pues dar el salto a hacer proyectos en los que yo tenga más voz y voto, ¿no? En los que pueda expresar algo, en los que pueda pues crear de cero, ¿no? Que no solo coja y capte la realidad que ha hecho otra persona, ¿no? Un poco. Y ahí es donde pues decidí un poco, al principio me metí en comunicación no visual, pensando que me iba a llevar a lo que es cine, publicidad, videoclips, con como toda esta idea de, ostras, aquí es donde voy a encontrar esto. Y me pasó que no lo encontré ahí, la verdad. O sea, vi una carrera como mucho más enfocada a algo de tele, radio, como una parte también más de gestión, incluso dentro del propio audiovisual, también tocaban algo de cine. Entonces ahí fue como el primer año me lo pasé genial, tú lo sabrás también. Lo pasamos muy bien. Sí, el primer año fue muy bueno. Los 3 después fueron bastante Por suerte yo peores. me fui ahí ya, pero se notó que se había ido Cristian. Bueno. Pero nada, básicamente hice el primero, me lo pasé genial, pero cuando acabó dije, vale, sí, esto está muy bien, pero Viste que yo he venido aquí... No era lo que te iba a llevar a tu Exacto. objetivo. Al menos tuve esa sensación. Entonces me dijeron, lo típico, vas preguntando, te informas un poco, ¿no? En el segundo todo mejora, tal, no sé qué. Sí, es lo típico. Y fue como, ok, voy a darle este chance y si realmente mejora, pues me quedo, ¿sabes? Y sí que me puse como un límite. Dije, si llega invierno y navidades y no estoy aprendiendo lo que quiero, me voy. Y llegó invierno y navidades y no estaba aprendiendo lo que quería. Vi que la dirección tampoco, ni siquiera hablé con alguno de tercero también. Y era como, no está cogiendo la dirección que quiero. Vale. Y dejé la carrera. Y básicamente ahí lo que sí que pensé es, no puedo cagarla. O sea, si cojo otra carrera tengo que acertar ya. Y ahí sí que hice unos meses de investigación, mucha investigación de verdad, de coger ordenador, de ir a sitios, visitar escuelas de cine, qué carreras se acercaban más a lo que yo quería, qué escuelas de cine había en España y fuera, qué posibilidades tenía también económicas para ir a un sitio u otro. También de cara, por ejemplo, a becas o ayudas para ir a un sitio u otro. Entonces, nada, eso, ponerme a investigar muchísimo y sobre todo de dónde salía la gente que a mí me inspiraba, ¿no? Es como, ¿de dónde viene esta gente, no? O sea, esto... Exacto. Entonces digo, ¿qué mejor forma de ver si, por ejemplo, me gustan 3, 4, 5 directoras, de dónde han salido, ¿no? Esas personas. Entonces veía un factor común en ese caso, que mucha gente que me gustaba pues salía de SCAC. Y había muchísima gente en la industria dentro de esta escuela. Y ahí es donde postulé pues, para entrar a SCAC. Repetí, o sea, hice un par de optativas porque había subido mucho la nota de corte el año anterior en SCAC y por si acaso dije, bueno, pues si de repente vuelvo a subir 2 puntos, voy a hacer otra vez las optativas, sacar muy buena nota y a partir de ahí luego también pasar las pruebas que hacen ellos. Sí, correcto. Hice las optativas de nuevo para sacar ahí pues muy buena nota y pues de nuevo, o sea, saqué muy buena nota y tal y la subí por si acaso. Y ahí entrar. Sí, puede entrar. Exacto. Ahí tienen una barrera de entrada bastante fuerte porque tienes que entrar como por la parte pública y por la privada. O sea, tienes que entrar por nota. Vale. Y luego tienes que entrar por pruebas privadas suyas, que hay bastantes, de hecho. O sea, hay varias. Una es primero tener un portfolio, que ya simplemente eso, pues ya os imagináis, de tener fotos, vídeos. O sea, no te vale con, ayer empecé a hacer... Sí, me gusta esto y ya no. Exacto. O sea, ya te piden que vengas con un... No sé si mínimo o baje o al menos lo crees para eso. Vale. Y luego hay varias pruebas. Una de ellas, la que a mí más me quedó, fue la del tema de las 24 horas, que es que ellos... ¿Cómo es? A la gente que quiere entrar, pues hay un día que te avisan que tal día van a enviar a esta hora 3 palabras y con esas 3 palabras en 24 horas tienes que hacer un corto. Wow. Entonces, claro, tienes que estar, pues eso, te dan 3 palabras y ahí en 24 horas haces un corto. Ya sabes que el que no pase las pruebas no va a ponerle las mismas ganas que está clarísimo. Sí, Pues bueno, no sé qué criterio es. Tienes que hacer esto.
Al final, ¿sabes qué pasa? Y con el tema artístico yo también creo que el criterio de selección es un tanto subjetivo, porque al final es como, no hay como algo bien y mal, entonces ¿quién decide ahí? ¿no? Bueno, pero ¿Quién es quizá pueden mejor y apreciar tal? más la parte técnica o, Está claro, o el no, énfasis sí, sí. o las ganas que tú las puedes Sí, Totalmente. pero probablemente yo creo que seguramente ya solo el hecho de que la gente entregase algo digno y trabajado, ya dicen, vale, este chaval tiene ganas, pues que entre. No, y seguro que de hecho los criterios que utilizaban serían muy buenos. O sea, me refería más en el sentido de como cuando hay dos cosas, por ejemplo, buenas, ¿quién dice que es mejor Ya. o peor? No, ¿Sabes? claro, a lo mejor a mí me encanta una y a Richie o a Alejandro pues le gusta otra. Sí, a nosotros ¿sabes? nos pasa mucho esto. ¿Y qué tal fue con los contenidos. la carrera Bien, la carrera como tal. como tal? Bien. ¿Te esperabas? O sea, ahí sí que viste que era realmente cosas que te interesaban, tenías aprendizajes que veías que te iban a acercar a tu objetivo. Sí, ahí así. O sea, yo creo que es una escuela muy buena, la verdad. Y sobre todo que practicas mucho. Practicas muchísimo. Yo creo que ahí está la clave. Porque de tú esto. hiciste bachillerato, Sí, correcto. bachillerato artístico. No, hice social. Hice Hiciste social. el Sí, social. sí, porque en ese momento, o sea, es como que no sabía muy bien algunas cosas. Claro, Incluso claro. en la carrera lo fui descubriendo. O sea, no sabía que se podía Porque estudiar si cine. tú ahora te coge un chaval con 16 años que tiene que ver qué hace, ¿tú qué le recomiendas? ¿Meterte Artístico. a un ciclo o a bachillerato? Si quieres hacer cine, Sí, alguien que quiera hacer algo como tú. Bachillerato artístico, yo creo que te acerca mucho más. ¿Y cómo era el Cristian estudiante? ¿Era de nota? ¿Era... Yo lo tuve en clase, de hecho nos conocimos en clase de inglés de... ¿Te acuerdas el nombre de la profe? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Daisy o algo así. ¿No? ¿Cómo? Me suena. Daisy. ¿no? No me acuerdo. la verdad. No, yo me acuerdo, Cristian y yo... Cristian, tío, te lo juro, parece... O sea, es un tío muy serio, pero si se aburre, es como yo también, ¿eh? O sea, En la confianza soy bastante cachondo, la sí, verdad. sí, sí. O sea, Pero es, verdad, es como que me sale, ¿eh? No es un tema, o sea, no es, venga, elijo con esta persona sí o no, es como hay un momento dado que, no sé, te sientes a gusto y pasas de ser como súper profesional y serio a ser, ¿sabes estos memes de me junto con no sé quién y se juntan los dos y se reduce el cerebro, exacto, ¿sabes? sí, Pues a mí me pasa esto con mis literalmente. amigos. Pero bueno, como estudiante, no sé, te diría, sí que he tenido, por ejemplo, sobre todo en la escuela más que en la uni, me costaba mucho algunas cosas como de, joder, ¿esto para qué mierdas me sirve, sabes? Ya. Sí creo, en defensa también de estudiar, que hay mucha gente ahora como esta tendencia de, no, estudiar no sirve de nada, tal. Creo que estudiar te da como unos hábitos, como una cultura mínima y un desarrollo mental que yo creo que ya, ostras, haces una criba, ¿no? O sea, ya llegas, al menos yo noto cuando hay alguien que ha estudiado, puede ser una persona que no haya estudiado, que sea 1000 veces más culta que yo, cualquier otra persona que estamos a lo mejor en esta sala, ¿eh? Pero al menos sí que noto cuando alguien a lo mejor ha hecho una carrera o ha estudiado unos años, hay algo, no sé cómo decirlo, Te de estructura un estar... poco la cabeza. Sí, y unos mínimos. O sea, sabes que esa persona se ha tenido que levantar de X hora a tal, a hacer esto, unos mínimos. Sabes que aunque la carrera sea más rápida, o sea, más fácil o más difícil, al menos ha hecho unos mínimos que ya ha cumplido, ¿sabes? Yo creo. Entonces, nada, a modo en la escuela, pues no sé. Os diría que al principio me costaba un poco lo que era el sistema educativo, no le encontraba mucho sentido, entonces tuve pues un poco crisis, ¿no?, con eso. Luego vi qué es lo que había, dije, vale, este es el juego, es lo que hay, pues voy a darle a tope, dentro de lo posible. Dentro de lo posible me refiero a que tampoco me mataba a estudiar, pero decía, bueno, al menos sacar pues a lo mejor 7 y pico, 8, y que ahí quede, tampoco dedicar mucho más tiempo. Y luego en la carrera, pues sí que en la SCAC creo que fui muy distinto a cuando estuve contigo en la uni, que yo creo que la SCAC sí que fue como, vale, es la segunda, es un privilegio total estar aquí, voy a reventarme a currar. O sea, era Había como... pasión de por medio también. También, sí, o sea, eso a tope, pero ya Bueno, no solo ahí eso, era como... desapareciste del mapa para... o Iba sea, focalizado a tope, o sea, dije, Y- es la segunda, esto es una suerte estar aquí, no voy a desperdiciar ni un minuto. Totalmente. Y mientras estabas en la SCAC, ¿también estabas con tus proyectos? ¿Seguías Claro, ahí está el en tema. activo? Sí. Sí. Bueno, tus proyectos empiezan con 16. Claro. Bueno, ahí eso era como más fotografía y vídeo. Cuando Bueno, entré en sí, lo SCAC ya empecé primero. a hacer como con más equipo, ya Porque empecé a ver en la esta época- transición. En la época del primer año de la WIC, Hmm. que es donde coincidimos, ahí tú ya estabas montando tus cosas, que hacíamos eventos, o yo me acuerdo también verdad. que yo organizé algún evento y me ayudabas a venir con el tema de vídeo y foto. Hace un poco, ¿no? Desde que empezaste a estudiar, el progreso paralelamente con los proyectos que vas haciendo. O sea, ¿cómo pasas primero de filmmaker freelance a luego empezar a hacer eventos, a luego empezar a ya subir, Dirigir, ¿no? empezar a trabajar con artistas? Vale. Yo creo que cada uno tiene su camino y pueden ser muy distintos, pero al menos el mío, yo os diría así a modo, como saltando un poco por escalones, que es, empecé en el mundo de la noche, lo que es más tema, pues filmmaker, eso, de puestas y discotecas, eventos nocturnos y tal. Ahí sí que había un punto en el que no encajaba muy bien, ¿no?, con eso. O sea, una cosa es... Yo soy una persona, ya lo sabes, a mí me gusta disfrutar de fiesta, pero no soy el típico que sale cada semana tampoco, ni 20 veces a la semana, ¿sabes? Es como... No sé, considero que es mejor poco, pero salir de coña y pasármelo de coña con mis colegas que
que ir un montón. Entonces era como eso, claro, se empezaba a hacer repetitivo, luego encima duermes durante el día, bueno, que si podía evitarlo prefería hacer otras cosas, entonces me empecé a meter a más corporativo, sinceramente un poco lo que salía en ese momento, o sea, lo que era un poco, yo casi todos los curros me salían al principio de boca a boca, o sea, era trabajar, yo tenía un poco la visión de un cliente me tienen que salir 2. Entonces tengo que currar tan bien esta vez que sin yo pedirle nada, en plan me salgan 2 clientes más. Te recomiendo. Exacto. Sí, el boca a boca es muy potente. Entonces fue un poco así. De hecho, mira, de la apuesta de la... Bueno, no creo que de esta persona no era, pero de una apuesta, por ejemplo, también de una chica aquí de Barcelona, me salió luego un restaurante, ¿no? Entonces ya empecé con tema hostelería, ¿no? Por ejemplo. Entonces era como un poco así. Y a partir de ahí fui haciendo como muy diversificado. O sea, de hecho, en mi portfolio como tengo muchos tipos de foto, que eso me ha gustado, como no me he especificado en una cosa, sino como que he trabajado muchas. Y a partir de ahí ya sí que me metí en un mundo más comercial, un poco más de empresa o de evento más grande en directo. Y ahí es donde entrarán también, pues yo creo que hay como un salto que empieza ya no solo a ir a llamarte el cliente, sino a llamarte a lo mejor una agencia o una productora, ¿no? Entonces contratan cuando a lo mejor tienen un proyecto grande y necesitan freelance que les cumplan pues lo que quieren hacer y tal, pues llaman a gente que no es interna de su propia agencia y nos contratan a mí u a otras personas para llevarlo a cabo. Como a freelance, ¿no? Exacto, Perfecto. exacto. Muy bien, muy bien. Y ahí pues di el salto con eso, con agencias productoras. Y durante este transcurso de tiempo, ¿tú trabajabas bajo el nombre de una marca, bajo tu nombre? ¿Cómo lo hacías? Pues mira, cuando justo entré en la uni al cabo de un año, no, de hecho, creo que fue a los 3 o 4 meses de entrar, creé FI Studios, que lo que me encargaba era como de dar servicios en Madrid y en Barcelona de foto y vídeo. Y lo firmaba con eso, porque al final mi idea en ese momento era más crearlo como una empresa, más que como un freelance. Y de hecho lo hacíamos así a veces, o sea, no, yo a veces no siempre hacía toda la foto y la edición, ¿sabes? Era como, intenté crear un poco esa estructura. Un equipo, ¿no? Exacto, sí, con diferentes freelance de hecho era. Y nos repartíamos un poco el trabajo. No siempre, a veces lo hacía más yo también. Y cuando vino el COVID y tal, poco antes, también tuve lo del tema del cambio de carrera, que eso sí que hizo un parón ahí. Fue como cambié un poco de dirección. Ya fue como, vale, creo que antes de crear una empresa, es súper lícito que se haga también, pero como por lo menos por mi parte sentía que tenía que haber trabajado con gente que ya sabía. Porque era como... quieres ser un tiburón y no sabes ser ni un pez, ¿no? Un poco, entonces como hay un punto que es como paso a paso. Voy a ver cómo trabajan ciertas empresas, sin entrar en ellas, tampoco nunca trabajo fijo, pero al menos como freelance a veces cuando voy, a lo mejor estoy 4 días o 5 con una empresa a lo mejor fuera rodando algo, es como ves las dinámicas que hay, ¿sabes? Y ahí aprendes y lo extraes para ti. ¿Y nunca has llegado a trabajar en una oficina como tal? No, tío. Nunca, no, siempre lo he intentado evitar, sí. Nunca. A veces tengo curiosidad, A veces Nunca tengo has sido curiosidad. oficinista. A veces tengo curiosidad, tío. He tenido... Cuando quieras, pásate. Bueno, yo es que me cuesta. Ayer estaba justo con un colega, con Pera. ¿Te acuerdas de Pera? Estaba también en la... ¿Pera era de tu grupo de colegas? Que llevaba barba y tal. Sí, de mi grupo de había colegas. varios, Sí, tío. sí, que es muy gracioso. Sí. Pues justo me decía, digo, es que claro, él está en una oficina y tal, pero viaja mucho también. Y ayer estábamos hablando, que hacía tiempo que no nos veíamos, y me explicabas que yo a ti no te veo nunca. No te veo nunca. Yo creo que no, es que no aguantarías 3 días. Y yo pensando, pues creo que tienes razón, la verdad. O sea, porque le dije, hostia, pues tengo curiosidad que a lo mejor algún día probarlo y tal, pero no sé, me cuesta, Mira que luego curro más de 8 horas al día, ¿sabes? Pero como siento que, no sé. Entonces sales de la universidad, ya con, o sea, SCAC, todo perfecto, las prácticas hechas. ¿Y cuál es el siguiente salto? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo lo que hice, yo diría que hay entre medio alguno, que es durante la uni, era como rodábamos mucho, pero yo dije, vale, pues vi un nivel de hecho alto en la gente, eso me motivó mucho, ¿sabes? Vi como que de repente llegas a un sitio y dices, vale, Porque vale. En la Wii no tenías competencia, me refiero que la gente era muy... Filmmakings como tal no conocía más yo de esa Sí, no había generación. muchos. Bueno, estaba Itchy, Elia. Itchy, ¿te acuerdas? Es verdad. Itchy Bueno, pues Itchy empezó un poquito más tarde, pero hemos creo. trabajado Creo que no con fue el ella primer nosotros, año. sí, también. Pero Itchy muy buena. Elia también. Yo creo que ella sí que... Lo que pasa es que caminos un poco distintos al mío, yo creo. Pero lo que hacen son buenísimas. Sí, sí. Entonces sí que es verdad que, de nuevo, o sea, por ejemplo, yo a lo mejor sí que es un camino más de cine, de publicidad, ¿sabes? Y ellas yo creo que están más enfocadas a solo vídeo y foto, ¿no? Branding, content y tal. Pero he currado, que he dicho, con ambas. Y muy Sí, buenas. Nosotros con Ichi. Pues sí, muy buenas las dos. Y nada, a modo resumen, fue al principio de carrera, empecé a rodar lo que pedía la escuela y luego fue como, vale, yo quiero rodar más, entonces me empecé a buscar proyectos, literalmente. O sea, no sabría decirte, cada uno venía de un padre, vamos a decirlo así, ¿no? Pero uno viene de que una persona, oye, que estoy buscando no sé quién para hacer un videoclip. Pues oye, yo te lo dirijo, ¿no? Y ahí empezamos pues con diferentes personas que iba creando ahí un poco equipo, a probar con diferentes personas que grababan, yo que sé, un director de foto, una directora de arte, ¿sabes? Un maquillador, ¿sabes? Y fui conociendo gente y haciendo equipos para diferentes proyectos. Y donde yo creo que hubo, al menos yo uno de los saltos que más noté fue a final de primero de carrera, que es yo venía a hacer un videoclip a lo mejor, yo qué sé, de 200 euros,
que no habíamos ni cobrado nadie, ¿sabes? Al principio, de hecho, grababa sin cobrar ni nada. Y me llamaron para uno, no sé, creo que de hecho no se puede decir el presupuesto exacto, pero bueno, que de muchísimo más. O sea, se multiplicaba por mucho eso. Entonces ahí sí que aprendí muchísimo. Claro. Ahí me vino de golpe y fue como disimulé un poco como si pudiera hacerlo y tal. Y cogí algo sin saber si realmente podía al 100%, pero dije, bueno, antes de rodar aprenderé todo lo que necesite para saber rodarlo, ¿sabes? Muy bien. Y básicamente pues me metí mucho más curro del que debería, porque era como me pasaban a veces como dudas o cosas de material y tal que ni sabía cómo... Y no tenías ChatGPT ahí, ¿sabes? Literal. Y ahí lo que hacía pues era, si me lo enviaban a las 8 de la noche, aprovechaba la noche, lo estudiaba por la noche y al día siguiente respondía como si lo supiera, ¿sabes? Bueno, es que es fundamental saber aprovechar las oportunidades cuando se te brindan, ¿no? Porque quizás es un tren que quizá no vuelve a tener una parada y si no te subes, no te has subido. O sea, que está muy bien por tu parte. Y bueno, esto nosotros lo hemos dicho mucho también, que cuando empiezas, coño, que también hay una parte de aprender mientras estás rodando ya, ¿sabes? Sí, o sea, me refiero, la experiencia es lo que te hace luego... Hay que tener cuidado con el parar por el análisis y no llegar a ejecutar. Entonces, está muy bien. Yo también lo creo. O sea, la única como norma que me pongo a mí mismo es compromiso con la persona que te lo encarga, que para mí es como... Cuando llega el momento tengo que saber hacerlo. Claro, o sea, esa persona no puede pagar mi aprendizaje. Exacto. ¿sabes? Hay que ser realista, obviamente, pero hay una parte que también te dice, oye, pues... Correcto. Te incita a aprender. O avisarle también, ¿no? Y alguna vez he dicho, oye, esto no lo he hecho nunca, pero creo que lo puedo hacer. Bueno, es estar en la línea fina de, obviamente, que ellos sepan que tú estás empezando en este tipo de proyectos, que incluso ellos ya te están dando un presupuesto sabiendo que no eres la mejor producción del mundo, pero, ostras, estar en la línea fina y decir, es algo que puedo llegar a aprender, de aquí al margen que tengo, pues es viable y ya está. Correcto. O sea, si lo ves viable y no sabes hacerlo, hazlo. Si lo ves viable, hazlo. Sí, yo creo que es clave lo que ha dicho también Richie, lo del tema de analizar menos y hacer más. Y ejecutar. O sea, sí. O sea, yo al menos donde más aprendo es en la práctica. O sea, en la teoría hay veces que es como... No ves lo que yo qué sé, lo que te puede dar un flicker de una cámara o lo que te puede joder, yo qué sé, la velocidad de obturación con las luces, ¿sabes? Hasta que un día vas a una discoteca, o un láser, ¿sabes? En plan, hay como ciertas cosas que tienes que estar ahí. Que te tienes que encontrar con ellas para saber solucionarlas. Totalmente. Siempre va a haber algo que no sepas hacerlo hasta que lo hagas. Es que es así, cómo funciona. Totalmente. Me refiero, nosotros tirándolo a nuestro terreno, pues claro, servicios de marketing digital hay infinitos. Me refiero, y a mí nos vienen clientes que nos piden un tipo de trabajos que no hemos hecho hasta el momento y decimos que sí porque, uno, vas a aprender y dos, es que lo vamos a sacar porque es que no hemos sacado, nunca nos ha pasado de coger algo que no sepamos y no llevarlo adelante. Tal cual. O sea, y yo creo que en la mayoría de campos como el vuestro y como el mío, que son una mezcla de industria y arte, o sea, que tienen que mezclar creatividad junto con el negocio, en prácticamente la mayoría de proyectos haces algo nuevo. Entonces es como, sí, si eso no lo tienes pillado por la mano, o sea, hay veces que te dicen, filma tal cosa, a lo mejor, pues yo que sé, esta botella con objetivos macro, a lo mejor nunca has filmado macro y puedes hacerlo perfectamente, ¿sabes? O sea, lo tienes que estudiar, eso sí. Se te tiene que presentar la ocasión. Exacto, exacto. Pero pretender, yo que sé, salvo a lo mejor que, yo que sé, haya un tipo de fotógrafa que diga, solo hago fotos de, yo que sé, de estudio, pues es verdad, a lo mejor esa persona repite prácticamente todo el rato lo mismo, similar. Pero yo creo que en vuestro caso o en el mío a lo mejor y en el de mucha gente del mundo creativo, cada proyecto es un mundo. Totalmente. Pero bueno, y siguiendo un poco tu trayectoria, ¿vale? Un poco hemos mirado todo el tema de estudios, inicios, etcétera. Explícanos el paso que das a tu proyecto más, yo creo que es el más grande, ahora nos contarás tú, que has hecho hasta ahora, que es Búfalo. Sí, como ficción yo creo que sí. Yo creo que es, al menos desde fuera, lo que se ve que, ostras, Cristian ha sacado su propio tal. Sí, se le dio mucho bombo también, por eso también creo que suena más. Y se ve, hostia, desde fuera se veía que era un proyectazo, tío. Oye, pues muchas gracias, lo primero. La verdad muchas que gracias. Sí. O sea, yo ahí fui donde, la primera vez que dije, vale, Cristian va a hacer cosas guapas. Gracias. Cuéntanos. Pues mira, después de esto que os he contado del videoclip este que di como un salto, o sea, de ahí vi cómo era rodar como mucho más profesional todo y me estimuló muchísimo. Fue como, Dios, quiero hacer esto, todavía más. Y fui rodando más cosas durante la carrera y hay un momento dado en que llega el tema del TFG. Claro. Entonces es como... Yo ya estaba rodando proyectos que ya a lo mejor en SCAC dan 2.500 euros, creo que era, para hacer el TFG, ¿vale? Para poder rodarlo. Hacen también una selección, una criba ahí de gente, que somos como 20 alumnos por promoción y seleccionan 20 proyectos. Entonces,
nada, cuando vi un poco el presupuesto que daban, fue como, joder, si esto ruedo con ello cada poco, ¿sabes? Y esto no da para nada. Bueno, pues hacer cosas, lógicamente, pero como que para lo que yo quería hacer al menos no se acercaba. Entonces ahí es donde hice como un planteamiento muy distinto, o sea, no lo enfoqué como un TFG, fue como quiero hacer un proyecto que me sirva para ahora, para el futuro, que sea muy ambicioso para mí, para el equipo, en todos los aspectos, artísticamente, creativamente, de estructura incluso del propio equipo, y ahí es donde decidí hacer Búfalo justo, que es como, la idea en un inicio era que fuera un piloto, para luego desarrollar una serie, con el paso del tiempo quería que fuera una peli, y esto creo que de hecho no lo he dicho, pero hace como un año y pico o así que que ya había terminado Búfalo y no me vibraba, o sea, de verdad que era como, no sentía que tenía que hacer la peli, no lo sentía, no me salían ganas de escribir, por ejemplo, yo soy mucho de cuando estoy como muy en un proyecto, estoy metido en él, es como voy por la calle, veo algo, le hago una foto, me la guardo en el Drive, ¿sabes? O sea, como voy atento a lo que quiero, sea un anuncio, un vídeo. Lo tienes en la cabeza. Sí, lo tengo en la cabeza rondando, entonces de vez en cuando voy viendo cosas y puedo estar hasta de fiesta, ¿eh? De fiesta me ha pasado de, ostras, qué chulo esto, y es un poco friki, ¿eh? Pero bueno, en este sentido, pues esto, hago un poco esto y con Búfalo no me pasaba, era como si ya me hubiera quitado una espina. Ya. Y creo que fue cosa de mes y pico, 2, dije, vale, creo que no me vibra porque no es la primera peli que tengo que hacer. Entonces me he puesto ya a desarrollar otra idea y ahora estoy ya con otra idea para desarrollar el primer largometraje. Pero explícanos Búfalo. O sea, para la gente que no tenga ni idea qué es, vale. por qué escogiste ese género, explícanos. ¿Cómo nace la idea también, o sea, desde el principio? Pues yo creo que yo he visto mucho thriller, he visto mucha acción, suspense, entonces yo creo que Búfalo bebe mucho de eso, ¿no? De todas esas pelis que he visto, tenía ganas de hacer algo así. Y en Búfalo creo que se juntaron como varias cosas que lo maquillé muchísimo, o sea, no se ve como nada personal ahí, de hecho se ve algo bastante comercial, pero sí que me inspiré en muchas cosas como personales, sobre Entiendo todo... que vivencias tuyas. Mías o cercanas, vale. sí. Entonces luego lo maquillé de nuevo, o sea, yo qué sé. Sí, sí. Se cargan a alguien, yo no he visto cómo se cargan a alguien, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pero sí, yo creo que habían dos motores. Uno era el tema familiar, que sí que ahí prefiero como conservarlo un poco más privado, ¿no? Ciertas cosas. Y otro era el tema de estar como en dos mundos, ¿no? O sea, esta idea de como una persona que quiere ser normal y quiere salir de ahí, no quiere avanzar, y como no acaba de salir de cierto mundo, ¿no? Y siempre como me parecía como muy interesante tocar Yo había tenido como una vida un poco curiosa, por decirlo de una manera, en la adolescencia, porque me había movido con gente como, no sé cómo decirlo, con más dinero, vamos a decirlo así, ¿sabes? Y con gente con mucho menos. Y tenía el contraste, o sea, a veces había ido como, voy con un uniforme y estoy yendo luego con chavales con cadenas y chándal, ¿sabes? Sí. Entonces, como ese contraste me parecía como muy interesante, intenté beber de ahí un poco. Luego también era como muy nuevo para mí, tanto unas cosas como otras, a lo mejor iba a un piso de alguien y era como, Dios, o sea, esta persona Un poco élite, ¿no? En ese sentido. Sí, ¿no? Como la serie. algo así, pero también estando con gente como más de barrio, ¿sabes? Sí, más Entonces, como, sobre todo también en esa gente como veía como una naturalidad, una forma de vivir, ¿sabes? Que yo creo que no la quiero en mi vida, pero sí me atrae para ciertas cosas y me motivó a contar una historia como más de mafias y todo esto, ¿sabes? Y luego también en la creación un poco siempre me gustaba como esta creación de una superheroína, ¿sabes? Como rollo Kill Bill, vamos a decirlo así, ¿sabes? Como con mucha acción, como con diferentes obstáculos, tal. Entonces se hizo como un cúmulo de cosas que quería contar y cuando como plasmé la historia en un papel salió Búfalo ahí, justo. Qué bueno. Muy bien. Porque la historia un poco se puede contar un poco por encima sin dar spoilers. Sí, a modo así como resumen. Para incitar a la gente Sí, que a pueda verlo, ¿no? A verlo. consumirlo. Es básicamente un momento de tensión entre dos bandas de un barrio de las afueras de Barcelona que estalla porque asesinan al hijo y al hermano de la protagonista. Entonces la protagonista va a querer saber quién ha sido el asesino y se encuentra pues, una verdad muy distinta a la que esperaba. Y esto es un poco como la sinopsis, por decirlo de una manera, del proyecto. Y nada, está bastante interesante porque yo creo que, o sea, creo que es algo interesante a ver en el sentido de que mezclamos también... es verdad que había una parte así como de estructura más comercial y todo esto, pero luego estuvimos en localizaciones muy reales, contamos con gente de allí incluso hay gente que no sale en el corte, pero yo me acuerdo de algunos que eran como míticos, o sea, me acuerdo de un carnicero que grabamos y era como, Dios, o sea, qué pena que no haya entrado en el montaje final, ¿sabes? Pero, bueno, no sé, como la oportunidad de estar en ese sitio, ¿sabes? Y lo bien que nos acogió, de hecho, la gente y todo, fue como espectacular, la verdad, porque además era un barrio que, bueno, en cuanto a lo ¿Qué que barrio son... es, se puede decir? ¿no? Sí, San Roque. Ah, San Roque. San Roque. Sí, San Roque creo que fue. Yo creo que sí. Si no me equivoco. Creo que sí.
A Bueno. lo mejor me lío porque localizamos varios ahora y no lo tengo aquí como fresco, pero... O sea, que vinisteis a grabar a Barcelona todos. O sea, Sí, bueno, rodamos todo en Barcelona y ahí vivía en Barcelona todavía. a mí me surge una duda, que es cómo debe ser gestionar a tanta gente, a tanto equipo, sobre todo también como a la hora de escoger, ¿no?, a estas personas. O sea, ¿cómo es, ¿no?, gestionar a un equipo como director? En la serie, específicamente, ¿cómo fue? En Buffalo yo creo que fue todo un reto, porque ahora ya como que he cogido más la carrerilla y ya incluso hay como cierta gente con la que repito prácticamente en todos los proyectos, si me lo permiten. Pero en Buffalo, claro, no había hecho como nada chulo, vamos a decirlo así. Luego me ha ayudado mucho Buffalo, por ejemplo, a conseguir otros proyectos, ¿no? Claro. Pero en ese momento no lo tenía hecho, entonces convencer a la gente fue bastante complicado, la verdad. De hecho, en algunos puestos, siendo totalmente sincero, en algunos, el que más creo que fue, porque me acuerdo que tenía un Excel, que a lo mejor tenía un Excel porque había hablado con 40 personas para ese puesto, solo para ese puesto. Y claro, eso sí, hablaba con gente que me parecía muy buena, o sea, no iba tampoco a cualquiera. Entonces, sí, bueno, yo creo que costó mucho conseguir equipo, sobre todo cuando no tenías un background detrás de algo como interesante y era como la idea que tenía era como muy loca para no haber hecho nada antes, ¿no? Claro. Bueno, no haber rodado a ese nivel. Entonces sí, eso fue complicado, pero, o sea, a modo como muy resumen lo conseguí. Una de las cosas que hacía era como, no sé cómo lo llamaba, pero como el triángulo un poco, que era como conseguir a alguien muy interesante, entonces convencía a otra persona un poco casi porque había conseguido el otro, ¿sabes? Es decir, Ah, pues vale, tengo... Con el mismo calibre un poco, ¿no? Exacto, entonces era como, vale, pues consigo, yo qué sé, a Alejandro que trabaja en Netflix y gracias a que Alejandro trabaja en Netflix digo, sí, se ha involucrado Alejandro, tal, no sé qué, entonces Richie que trabaja en Amazon también viene, ¿sabes? Claro. Un poco hacía esto para ir fichando gente, ¿no? Esto yo lo Entonces, implementaba, ahí. esto yo lo implementaba en la Exacto. promoción de sponsors para eventos. Pues esto, exacto, el Literal. name dropping, ¿no? Creo que le llaman o lo que sea, pero bueno, un poco esto. Al final decir, vale, si yo todavía no intereso, ¿no? Porque no he hecho proyectos así guays, pues que al menos traiga gente interesante, ¿no? Y ya cuando empecé como a convencer a algunos y tal, ya era como más fácil, porque era como, ya de repente había ciertos puestos que había gente muy buena, ¿sabes? Y era más sencillo. Y luego, sinceramente, luego cogí un ritmo en el cual se hizo yo creo muy bien el marketing, hay que decir, del inicio, entonces se empezó a como coger eco y tal, y había momentos en que se iba uniendo gente al equipo que no sabía ni... Qué bueno. Esto me pasó como en algún momento dado de cuántos somos y decir, hostia, en ese momento creo que había pasado de 50 y pico a 70 y pico, o algo así. Y Sí, eso te me acuerdo quería de ese preguntar. salto, me vino a la cabeza que dije, joder, ¿y quién son esta gente, sabes? Qué fuerte. Y se había unido gente como a puestos incluso que me parecía como impensable que fuera a un TFG al O sea, final, ¿sabes? al final estabas dirigiendo un equipo de entre 50 y... No, más, al final acabamos siendo 100 y algo, más o Madre menos, mía. sí, 100 y algo. En todo, me refiero, no solo en rodaje. En set no sé cuántos ¿Y seríamos. los nombres, te acordabas o no? No, de todos yo creo que no, pero sí que tengo como la norma un poco cuando llego a un rodaje de saludar a todo el mundo y cuando me voy de despedirme, eso sí. Al menos es como, a lo mejor los nombres no me los sé, pero como a todos, si puedo, alguno me dejaré, porque a lo mejor está en el baño, Claro, claro, ¿sabes? Y sí, yo qué sé, pues vamos muy justos, pues no, pero como, sí como, no sé, yo creo que al final soy una persona que piensa que todos los puestos en el mundo del cine son súper importantes. Sí. O sea, yo lo noté mucho, por ejemplo, una cosa que me cambió fue yo cuando grababa en discotecas tenía una cámara que no hacía autofoco. Y os imagináis, lleno de borrachos y borrachas, en una discoteca haciendo foco que no veo casi tal, y uno que sí casi no me tira el cubata, entonces ahí me saqué bastante calle de lo que es eso, ¿no? Un poco. Y cuando llegué al como el mundo del cine y empecé a ver que había puestos para todo, me quedé flipado con el puesto de foquista. Me acuerdo que dije, ostras, hay una persona que se dedica solo a enfocar. Y en ese momento no lo valoraba tanto, porque pues no había tenido proyectos en ver esto, ¿no? Y luego he tenido buenos y foquistas a lo mejor que no tienen tanta experiencia. Y jope, o sea, es un puesto que a lo mejor te aligera un rodaje o te lo retrasa un montón. Pero como 20.000. O sea, prácticamente todos los puestos son imprescindibles. Entonces, yo creo que eso hay un cambio grande. Yo tengo varias preguntas de este tema, porque ¿cómo funciona exactamente? A ti la universidad te dejaba un presupuesto y con ese presupuesto lo has de repartir o va directamente a ubicaciones y solo cosas que te pueden hacer factura. ¿Cómo funciona? Después la gente se une al proyecto porque también tienen que hacer ellos su TFG o se les paga o cómo funciona. En mi caso, al menos, o sea, hablando de un TFG de SCAC en mi promoción, era, te daban 2.500 euros para hacerlo y tú tenías que montarte tu equipo. Para conseguir, había una criba de proyectos y entre una de las cosas de la criba era que había 3 personas que te tenían que firmar en tu proyecto. Es decir, que firmaban que trabajaban para tu proyecto. Para mucha gente eso no es ningún problema porque no quiere dirigirlo, el proyecto, entonces es como firman para uno que yo que sé, pues quiere hacer producción, quiere hacer montaje, quiere hacer sonido, quiere hacer fotografía. Pero claro, había gente que quería dirigir y no consiguió las 3 firmas y se quedó sin proyecto. O el pitch, por ejemplo, creo que había, o había también lo de los dosieres y tal, pues a lo mejor no pasaban alguna fase de esas y no se lo daban.
Pero una vez con el tema del presupuesto, por ejemplo, yendo a eso, era como, claro, yo no tenía suficiente, ¿no? Con lo que quería hacer con ese dinero. Entonces lo que hicimos fue un crowdfunding. Claro. Entonces ahí levanté más financiación y luego también inversión privada. Que eso fue literalmente coger la agenda, yo y otros productores, y a llamar a gente. Y convencerla de que es un proyecto de futuro sin venderles humo. Yo también creo que es importante, pues yo explicaba bastante que no iba a haber un retorno seguramente porque era un cortometraje, pero que, bueno, que consideraba que esto tenía futuro, ¿sabes? Y que podía ser algo interesante donde apostar. Y de ahí es donde, bueno, de hecho conseguí mucho más presupuesto, de hecho, que los 2.500 euros, y pudimos hacerlo. Y luego colaboraciones. Mucha gente que colabora, empresas que confían en ti y digan, voy a ponerte estos recursos para que tú puedas hacerlo, te los dejo tirados para que puedas hacerlo. Qué bueno. Es que justamente tengo una amiga del sector que ya empezó también el TFG. Bueno, también ella es productora. Pues ella pues tenía que encargarse también de todo el tema del crowdfunding y tal, y llegaron a sacar 5.000, 7.000 euros. Vale. Y que en el mundo del cine sí que es verdad que hay, o sea, es de los únicos sectores o industrias en el que yo veo como que hay tal pasión de la gente que son capaces de involucrarse en un proyecto en el que entran muchísimas horas de trabajo, se requiere de técnica, de aprendizaje, y la gente es capaz de trabajar gratis. Ya. Es muy bestia esto. Es juro, de las únicas industrias donde la gente, o sea, ansía que le den un proyecto incluso más que cobrarlo. O sea, sí, tío, es que yo creo que es la pasión del cine, pero yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho muchas veces, por eso. Pero no creo que esté bien, sinceramente. No digo al principio, estás estudiando y quieres hacer un videoclip, claro, y el cantante tampoco tiene dinero. Claro, y exacto, y ahí tú pues puedes aprovechar y yo qué sé, pues coño, los dos estás aprendiendo, ¿sabes? Pero a mí esto de como por pasión no se cobra y tal, no lo veo, ¿sabes? De hecho, me lo empecé a aplicar con el paso del tiempo, vi cómo era un poco todo esto y dije, oye, yo voy a intentar, al menos dentro de lo que está en mis manos, no favorecer a eso. Porque al final parece como, yo que sé, hay ciertos trabajos más mecánicos, por ejemplo, ¿no? Como podría ser un fontanero, ¿no? Que dices, a lo mejor habrá un montón de fontaneros que aman su profesión a muerte. Pero parece que no, hay un prejuicio, yo creo, de mucha gente, digo este puesto como cualquier otro, de que, bueno, claro, si te tiene que arreglar otra tubería, te va a cobrar la segunda, ¿no? Claro. O sea, ahí tiene el prejuicio de, claro, es que es un trabajo, ¿cómo no te va a cobrar la segunda? Y con el arte a lo mejor es como, bueno, ¿qué más te da hacerme un vídeo más? ¿Qué más te da hacerme una foto más? Oye, es mi trabajo, tío. Sí, a mí me apasiona, pero... más, un arreglo. Sí. Exacto, entonces yo pienso lo mismo. Oye, es un oficio. Igual que el de fontanero, igual que el de cualquier otro oficio, este es uno. Y si hay cambios, si tienes que hacer más cosas, se tiene que contabilizar. Claro, no por mi pasión no tienes que pagar eso, ¿sabes? Entonces, todos yo creo que empezamos haciendo proyectos de gratis porque tienes que aprender, pero al menos por mi parte ha sido como en cuanto puedo intento como hacer lo más sano posible eso. Incluso con de cara a sueldos es como que, oye, todo dentro de lo posible que esté lo mejor. Para mí y para mi equipo. Muy bien, muy legítimo por tu parte. Es complicado a veces, ¿eh? Tampoco quiero ser hipócrita, ¿sabes? Hay veces que es como... Estás ajustado y que hay gente en el mundo audiovisual que se dedica a la parte comercial y gente que sí que tiene pasión, pero por ejemplo nosotros, yo creo que hablo por los dos cuando digo que no somos apasionados de los vídeos ni nada, simplemente vemos que a nosotros nos gusta, sí que es verdad, sobre todo el tema de branding, de crear comunidad, de hacer crecer a la gente, del apoyar a los pequeños comercios, todo esto nos flipa. Entonces, en ese camino pues hemos conocido muchas cosas y hemos acabado en el mundo audiovisual. Pero sí que es verdad que en todo el tema de... Nosotros al final somos una agencia un estudio creativo, hacemos creación de contenido, ahora cada vez nos llaman más para producción audiovisual, pero sí que lo vemos más como, hostia, es nuestro negocio y aquí hemos venido a montar una empresa. O sea, igual esto en el mundo del cine no se piensa tanto en empresa y les cuesta más entenderlo. Por eso te quería hacer la pregunta de qué semejanzas ves, porque yo no conozco más directores, te conozco a ti y sé que tienes una visión de emprendedor que flipas. Pero ¿qué parecidos hay entre un emprendedor y un director? Ostras, pues yo diría que un director es un emprendedor, literalmente. O sea, solo que parece que esté mal visto que se diga así, ¿no? Un poco, depende qué sitios, ¿eh? Tú te vas a Hollywood y es probable que no, de hecho se vea muy bien el que, yo que sé, que hagas muchas cosas, que lo que haga falta para ser director y hacer 1000 puestos o pasar por donde sea. Pero aquí es como... Yo tengo la sensación de que a veces se ve mal como la industria, ¿sabes? Como no se pueden juntar arte e industria. Y yo considero que sí se puede. O sea, que puedes decir, oye, quiero ganar dinero con esto, pero me apasiona, pero quiero ganar dinero con esto. De hecho, por eso lo he elegido. O sea, no he elegido un camino fácil. O
O sea, si hubiera elegido un camino para hacer dinero, no habría elegido el cine, ¿sabes? Que considero que puedo hacerlo también, ¿eh? Pero considero que hay caminos un poquito más sencillos para hacerlo. Si ya es difícil de por sí, al menos hay algunos que son un poquito más Hombre, sencillos. está claro, sí. Pero semejanzas que veo, te diría que al final hablando como sobre el papel, levantar una peli es levantar una empresa que se crea y se disuelve. Se crea una SL, se hace, bueno, con más productoras que ya están creadas, se hace esa coproducción, producción y demás, y cuando acaba se disuelve. Y algunas que ya están creadas pues se mantienen, pero es que era una empresa que hace un producto o hace una película y luego se vende, se distribuye. Llevándolo como algo un poco frío, ¿eh? No lo vivo de esta manera, pero como al menos lo que es como semejante así. Y yo luego diría el tema de, es que tienen, yo qué sé, con el tema del equipo, vosotros, ¿no? Pues para convencer a esta gente que está grabando aquí el podcast, a Elena, justo, a vuestros compañeros que están ahora en vuestro equipo, joder, habéis tenido que convencerlos, ¿no? Para que formen parte, ¿no? O al revés, ellos a vosotros para formar parte de vuestro proyecto, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo. O sea, como vas a hacer un proyecto y dices, oye, pues que esta persona venga a dedicar su tiempo, también la tienes que convencer. Cada vez menos cuando vas haciendo cosas y vas teniendo más confianza, pero yo creo que hay muchas semejanzas. Buscar personas, buscar presupuesto y luego tener, pues, no sé si facilitar esa creación o buscar esa inspiración para poder pues, querer contar algo en lo que estás haciendo, ¿no? O mejorar como artista en ello. Que eso considero que es lo mismo a lo mejor con un producto, ¿no? Como, ostras, vamos a hacer una botella de agua, ¿no? Pues cómo la hago mejor, tal, pues esto es lo mismo llevado a algo más artístico. Cuéntanos un poquito cómo es el momento del director en cuanto a la ejecución, en cuanto a la grabación. ¿Qué factores tienes que tener más en cuenta? ¿Qué son aquellas cosas en las que te fijas más? El actor como tal, si no sigue tus directrices, ¿qué te encuentras? ¿En qué situaciones te puedes encontrar? Porque también ha habido casos de que hay mucha parte en que los actores también absorben el papel y hacen cosas improvisadas que también luego acaban quedándose, ¿no? Como escenas de Leo DiCaprio. Leonardo DiCaprio en The Django, ¿no? Que se cortó la mano y siguió adelante la escena. Estas escenas son guapas. Y a veces salen momentos históricos también aparte de la improvisación, pero claro, luego está también el director que dice, oye, pero que esto también quiere encaminado en esta dirección. Claro, ¿Cómo funciona un poquito? Cuando entra la chica y te dice, corta, esto no, ¿sabes? O sea... Para mí eso que pasa es magia, ¿eh? O sea, que yo nunca remaría en contra de eso. Yo creo que ¿cómo lo diría? No sé, yo creo que depende cómo lo dirijas, eso para empezar, qué tipo de director seas, ¿no? Pero al menos por mi parte, yo creo que tengo una forma de trabajar, pero a partir de ahí me gusta, por ejemplo, con los actores o las actrices, conocerlos antes, eso para mí es fundamental, cuando sobre todo van a tener papeles principales. Y parece una tontería, pero que sean buena gente. O sea, que sea gente que diga, no quiero el típico que me esté dando la lata a mí y al equipo. O sea, no quiero la superestrella que no sepa estar con la gente, porque me da igual quién seas, que si te voy a hablar mal a mi diré de foto, a mi diré de arte o lo que sea, no voy a estar bien contigo. Entonces, mejor que no entremos ahí, ¿sabes? Entonces, para mí es súper importante primero la persona, o sea, fuera más allá de cómo actúa, ¿sabes? Entonces, partiendo de ahí hay un filtro. Entonces, casi todos, por lo menos con los que yo he trabajado y con las que yo he trabajado, nunca he tenido problema de nada. Más allá de eso, luego hay estilos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, en Búfalo mismo he tenido actrices y actores que les gusta un montón que les digas exactamente lo que quieren, actores y actrices que te improvisan un montón, y ahí tienes pues, que también saber llevar eso, y luego intermedios, gente que le haces, por ejemplo, le diriges y luego tienes sus propuestas y demás. ¿Y tú qué Desde mi punto de vista, prefiero lo último que he dicho. O sea, que el actor o la actriz siempre venga con una propuesta, y que luego tú tengas la tuya, lógicamente la hayáis hablado antes, y a partir de ahí, de esas dos cosas, saquéis lo mejor. Amoldaros, ¿no? Entiendo. Exacto, encontrar un punto intermedio, porque la improvisación está genial y da esos momentos de magia, pero también, por ejemplo, en un diálogo te puede joder el diálogo. Claro. O sea, puedes luego ir a montaje y decir, no tengo que montar esto, porque el tío está alterado, luego en otra toma no está, entonces, ¿cómo monto yo esto? Porque es que no se ve, no entra. Claro. Y luego a veces, si sigues 100% el guión tal, a veces también como siento que pierdes una magia del propio momento, ¿sabes? Que también tiene que estar. Pero esos momentos de improvisación y tal, yo he tenido de hecho algunos que hemos dejado, porque me parece como que cuando están y lo ves y dices, vale, esto me va a montar, esto va a funcionar, a mí me parecen mágicos. Nada, yo lo que prefiero yo creo que sería ese punto intermedio. ¿Y qué dirías en cuanto a géneros de diferentes estilos, la comedia, el thriller y demás? ¿Cuál crees que tiene más complejidad a nivel de composición y de dirección? Pues yo creo que muchos la tienen. De hecho, creo que es buen momento para decir que como molaría que la gente no menoscabase unos u otros. O sea, es como
La comedia es súper complicada. O sea, a mí, por ejemplo, no quiero hacer comedia, pero cuando la veo digo, joder, tío. O sea, en el humor hay líneas muy finas de hacer reír a alguien o no, o ofenderle o lo que sea. Entonces, saber, yo qué sé, que vayan 5 millones de espectadores a ver tu peli y que les ha hecho gracia, es jodido, tío, ¿eh? Sí. O sea, conectar con 5 millones es una locura. Entonces, ahí creo, por ejemplo, que hay esa complejidad, ¿no? Con el tema de la acción, también lo digo porque a veces se ve como algo más barato, parece, o como más comercial y tal. Ponte a coordinar stands, ponte a coordinar 25 movimientos de puñetazos que se van a dar, luego lo tiran de un sitio de tal que ese tío no se haga daño cuando cae desde un balcón, ¿sabes? Claro, porque la gente solo ve a Tom Cruise, pero después hay mucha gente de... Exacto, hay un montón de cosas que parecen que se hacen en 2 segundos y para nada. Entonces yo creo que cada género tiene su complejidad. De hecho, cuando vamos a lo mejor a algo un poco más autoral, por ejemplo, la conexión con los actores, ¿sabes? El poder decir, ostras, vamos a entrar en unos terrenos íntimos y vamos a tocar algunos temas que, joder, son emocionales. ¿Cómo, por ejemplo, mantienes esa energía en el set, ¿no? Claro. De un momento íntimo, que eso también puede ser complejo, ¿sabes? A lo mejor con toda la gente que hay en el set, de decir, ostras, a lo mejor hay una niña que tiene que decir X cosa y tiene que reaccionar como si le diera, pues yo que sé, un ataque de ansiedad, ¿no? Pues para que eso sea creíble, aparte de tener una buena actriz y que tú la dirijas bien también, pues es importante que la gente respete esa atmósfera, ¿no? Y no la rompa. Entonces yo creo que en cada género tiene sus complicaciones, no creo que haya uno como más difícil que otro, más... ¿Y tú con qué te... O sea, si pudieras escoger un género para el resto de tu carrera? ¿Con qué te casas más? Yo te diría es que mis películas favoritas son híbridos de género, yo creo. Tienen un conjunto, ¿no? Sí, tienen un conjunto. Entonces te diría que, porque por ejemplo me encanta el thriller, la acción o el suspense, pero si de repente no hay un trasfondo de la historia detrás o drama, es posible que no me cale tanto la peli. Me puede gustar y me puede entretener, pero calar no. Entonces, no sé, por decirte algo te diría que este tipo de películas que mezclan como suspense, thriller, o sea que hay movimiento, pero luego hay una historia dramática a lo mejor o de los personajes con un arco interesante, ¿sabes? El viaje del héroe, por ejemplo, me gusta mucho. O sea, la estructura del viaje del héroe me encanta. Yo justo ayer vi, por casualidad, Pearl Harbor, ¿vale? Y dices que tiene todo. O sea, tiene sentido del humor, tiene historia basada en hechos reales, tiene romance, tiene momentos de tensión, acción. Exacto, es que dices, ¿en qué género la metes? Bueno, a lo mejor puedes decir... Claro. Exacto. Histórica. A lo mejor puedes decir, exacto, pero también podrías a lo mejor decir acción. O dices, romance, pues no. porque el romance no es histórico, eso se lo inventan, me refiero. Claro, es que... Entonces yo creo que, no sé, yo te diría el híbrido de varios, pero que siempre tengan una historia potente detrás y que haya movimiento. O sea, y eso sí que me encanta, lo admito. A mí grabar, por ejemplo, una conversación y que toda la peli sea una conversación estática, por poner un ejemplo, que hay alguna peli que es así, no me estimularía mucho rodar eso. Puede ser guay incluso verla, pero rodarlo, yo tengo que si voy a dedicar 1 año o 2 a un proyecto, que al menos, tío, me haga levantarme la silla, ¿sabes? Claro, que sea como, joder, quiero rodar esto en todos los sentidos, artísticamente, emocionalmente, técnicamente, ¿sabes? Que sea un reto en muchos sentidos. Muy bien. Oye, y algo que supongo que debe estar a la orden del día y que os debéis encontrar cada vez más es cómo está interviniendo en el mundo del cine el tema de la inteligencia artificial. Vale. Porque entiendo que está interviniendo, no sé de qué manera porque lo desconozco, pero... ¿Qué opinas? O sea, ¿son puntos a favor, son puntos en contra? ¿Hay algún riesgo, hay alguna oportunidad dentro de ello? Bueno, primero de todo, lo que hablemos esta semana, la siguiente ya no sirve, yo creo, con esto, porque literalmente cada semana avanza esto, Sí. Así que yo creo que lo primero es estar actualizado, te guste o no. Y no sé, mi filosofía de esto suelo ser poco dramático cuando viene una cosa complicada, entonces intento ser, no sé, resolutivo, ¿no? Como por decirlo de una manera. Esto ha venido y nadie se lo va a llevar. Yeah. Entonces, o me hago amigo de ello, o si voy en plan enemigo contra algo tan grande, vamos a ir mal. Entonces, yo creo que la IA al menos abre nuevas oportunidades y pierdes otras también. O sea, habrá puestos de trabajo que se pierdan, de hecho creo que se están perdiendo ya. Fotoproducto, por ponerte un ejemplo. O sea, se sigue haciendo, no digo yo que no, pero es como... Es que le pones la foto con un móvil, tío, y te hace una fotoproducto que te habrías tirado 5.000 pavos y... yo qué sé, 2 días de preproducción y un shooting, ¿sabes? Entonces hay una parte en la que, por mucho que haya artistas que se quejan, yo pienso, ya, pero es que nosotros lo valoramos, pero es que a lo mejor al cliente le da igual. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo con él, entiendo cómo funciona. Claro, le importa el resultado. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, se crearán nuevas oportunidades y se perderán otras. Yo al menos estoy intentando remar para que sean nuevas. Y confío en que, sé que es un poco arriesgado decirlo así, pero como yo confío en que la gente va a seguir viendo pelis con humanos, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Que haya un equipo humano detrás al final. Si yo te digo, no sé, este cuadro que hay aquí lo ha pintado X pintora,
que ha vivido tales cosas en Italia Se y que a valora raíz mucho. de eso, tal, y te digo, y este es el cuadro y por eso lo tengo colgado en mi salón. Sí. Entonces tú valoras todo lo que hay detrás, le aportas ese valor. Si te digo, esto me lo ha hecho la IA en un minuto, ¿te colgarías el cuadro en el salón, sabes? Yo creo que no. Yo creo que hay parte, o sea, yo creo que ya veremos, cómo sigue, pero en general la gente es lo que tú dices, valora lo que hay detrás. Yo creo que todo el mundo prefiere las primeras películas de Star Wars a las últimas. O sea, se nota el curro que había en su día, o por ejemplo las primeras pelis de El Señor de los Anillos, a luego la serie que salió del Hobbit, que se ve, o sea, se nota el cambio que hay detrás. Y yo creo, sin estar metido en el mundo del cine, que la gente lo valora. La gente lo valora. Todo el Sí. trabajo que hay detrás se ve. No sé cómo, pero se siente. Y hay algo también como del propio cine, no sé si decir nostálgico de la propia imagen, que es como, es curioso, ha salido 4D, 3D, funciona para ciertas cosas y la gente va a verlas. Pero casi todo el mundo prefiere ir a ver una peli al cine normal, ¿sabes? En 2D. A lo mejor sí es verdad con sistemas de sonido más avanzados, que la imagen se vea mejor, pero es curioso que a veces volvemos a lo más sencillo, por mucho que hayamos creado cosas más complejas. Me acuerdo ¿sabes? de ir a ver películas en 3D que te daban las gafas y se fue súper rápido aquello. Sí, bueno, y que aún hay cosas, y hay 4D, y yo iría, de hecho, y he ido por experiencia a lo mejor de decir, pues quiero ver la de Avatar en tal, ¿sabes? Pero hay otras que dices, no, es que no quiero, de hecho, aunque me den la opción, ¿sabes? Entonces yo creo que con esto, como, no sé, yo tengo la sensación, por ejemplo, con la IA o estos avances, que a lo mejor se crea como un género nuevo, ¿sabes? Es como películas hechas con IA, ¿sabes? O sobre todo que se utiliza para cosas, ¿sabes? Cosas Yo creo que pequeñas, se utiliza ¿sabes? como herramienta Esto, para esto pulir ya está cosas. ahora en la orden del día, de hecho, ¿eh? O sea, en proyectos de hecho ya se hace ahora, ¿eh? Yo lo he Seguro. utilizado en alguna cosa. No para crear a lo mejor como de 0 al 100%, pero sí para mejorar cosas o errores que habíamos tenido en vez de, pues no sé, utilizar, yo que sé, una tecnología, probar a utilizar ella. Al final intentar hacerte amigo de ella, ¿no? Claro. Aunque ya te digo, yo al menos por mi parte no... O sea, ojalá se mantenga o se evolucione de una manera en la que se mantenga lo humano. Porque a mí me dices, ¿quieres ser director con solo historias de IA metiendo prompts? Y te diría, pues a lo mejor me dedico a otra cosa, tío. Claro. ¿Sabes? Porque a mí, Sí, ahí si le no hay parte la trato pasión. humano, conexión humana, no sé, no... Pero ¿crees que puede llegar el momento en que una IA pueda hacer una película Ya han salido, como creo. tal? Las cosas han de salido. arriba, sí, pero de arriba abajo y que pueda calar igual que puede calar cualquier Calar otra no. de las películas que hemos visto que son emblemáticas? ¿Crees que puede llegar? Yo creo que sí. Sí. Sí, lo ha pasado con la animación y no es un gente real, ¿sabes? Lo ha hecho gente real, pero lo que ves es animación y hay gente que le flipa la animación y llora y es lo que más le gusta y le emociona y vamos, le levanta de la silla, eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no con otro tipo de tecnología, ¿sabes? Lo que sí, desde luego, tiene que perfeccionar muchas cosas. Que ahora es una locura lo que hay, ¿eh? Pero hay muchas veces que dices, solo simplemente el hecho es las miradas. Habéis visto a veces un poco de la Sí, gente o que o le como salen 6 que dedos. y hace estos movimientos raros que dices, hombre, hasta que esto no El se algoritmo pula, no- yo no me voy a emocionar. Yo creo que de repente ahí le dice algo emotivo Pero y el otro llegará. está ahí dando vueltas y Hay que digo, yo no pulir, creo que hay que me voy a pulir. poner a llorar, Es ¿sabes? que llegará seguro. Eso sí, porque es que es lo que digo de cada semana. O sea, miras dentro de una semana y hay algo nuevo, tío, que es como que siempre tienes que estar actualizado, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta que es sobre tema de... Porque nosotros en el mundo que estamos lo vivimos un poco, pero creo que es nada que ver con lo que debe estar en el mundo del cine. Que es un poco los egos que hay en el mundo del cine y sobre todo, a mí me crea mucha curiosidad ver... O sea, igual es por personalidades, pero yo si me meto a un estudio creativo como el nuestro, quiero ser el mejor estudio creativo. Si hiciese otra cosa, intentaría ser el mejor en otra cosa. Si me dedicase al cine... La gente con ambición, me refiero, ¿cuál es el máximo punto para... ¿Sabes? Me refiero, la gente quiere ser director, al tío que está con los focos o que está con las luces. ¿Es para llegar a ser director? ¿Es para llegar a ser productor? ¿O hay gente que le apasiona las luces y se dedica toda la vida a las luces? ¿Cómo funciona esto? Pues yo creo que en un principio, en la carrera, por ejemplo, yo no notaba mucho que había como una tendencia muy fuerte a ser director o directora, ¿sabes? Entonces, creo que más de la mitad del curso quería serlo. Y cuando van haciendo proyectos, hay gente que ya se va yendo hacia otros lados. Creo que pasa incluso igual con actores o actrices, ¿sabes? Que es como todos quieren tener el papel principal, ¿sabes? Y no a lo mejor pues tener secundarios o ser, por ejemplo, hay muchas figuras dentro también de la actuación, como puede ser un stunt, ¿sabes? Y luego, a raíz de meterse más en la industria, van viendo que a lo mejor, o en la propia escuela, que les puede interesar otros puestos. Hay gente que no, que de pequeño ha nacido queriendo ser directora de arte o director de arte o lo que sea. Pero
yo al menos lo que he percibido es que ya cuando pasa el tiempo y ya la gente pues ya lleva más tiempo en esto, es que hay gente que claro que ama ser otra cosa, ¿sabes? Es decir, que ama ser pues el gaffer, el que se encarga de tema luces o yo qué sé, o el foquista, o sea, ama hacer foco y no quiere otra cosa, no quiere escalar a un puesto con más responsabilidad o más retribución económica o lo que sea. Claro, Entonces, quizás es más por participación de proyectos, ¿no? Quizá Yo entiendo que si te apasiona ser foquista, ese tío querrá ser el mejor foquista y ya está. exacto, bueno, ahí sería la escalada, a lo mejor entiendo, escalada de cómo se percibe en el mundo laboral normalmente, que es decir, supongo proyectos con, yo qué sé, mejores personas, más dinero, tal, la hará en base a proyectos esa persona. Será, pues empiezo trabajando en cortos, luego de repente una peli, luego una peli con mucho más presupuesto, luego una peli con un director o una directora muy reconocido, ¿sabes? Porque hay gente que trabaje bajo un equipo, es decir, imagínate que tú quieres redar ahora una película porque hay financiación, etcétera, y dices, ostras, pues contrata un equipo para que vengan todos aquí, tal, no sé qué, o tú fichas desde el foquista hasta todo, bajo detalle, bajo dedo. Al menos normalmente, como yo lo hago, normalmente no lo hago siempre así, yo intento, si me dejan elegir, si el productor o la agencia me deja elegir, proponer a gente para los jefes o jefas de departamento y ellos eligen a su equipo. O sea, yo creo que al final tú estás eligiendo a esa persona, tú tienes que confiar en esa persona, va a elegir a los mejores ayudantes o ayudantas que necesite. Igual que ¿sabes? tú tienes una red, ¿no? De los principales cabezas de equipo, ellos deben tener lo mismo. Bueno, la voy creando, también te digo. Claro. O sea, no Y lo que nos nada... queda. Exacto, o sea, acabo de Luego empezar. hay otros directores que seguro que siempre deben trabajar con los mismos, ¿no? Bueno, yo repito, yo cuando estoy ya cómodo con alguien, Claro, repito a saco, repites, O sea, es como ya te conoces, es Por más... eso que igual la carrera de un foquista va muy ligada Se puede a casar que el con director algún con el director. que tiene confianza le han cogido para Juego de Tronos. Me Exacto, refiero. pero eso será, por ejemplo, a lo mejor con el director de foto, no conmigo. Ah, vale. ¿Sabes? Ok. Entonces yo nunca he llamado a un foquista, nunca Claro, he sí, llamado a sí. un gaffer, o Por sea, es poner como ejemplo, no... Tienes el escalón que es el jefe de equipo, ¿no? Exacto, bueno, y que de hecho yo eso intento como respetarlo muchísimo, ¿sabes? Claro. Es como yo o sea, yo cuando estoy rodando, salvo que yo lo haya establecido antes, por ejemplo, con el director de fotografía o la directora, nunca hablo con su equipo. Para algo de, oye, ¿quieres, yo que sé, estás en un café y quieres un café? Pues sí se lo digo, ¿sabes? Pero no en algo de mandarles, Ya, ¿sabes? no No le voy a... intervienes en su intervengo. labor, ¿no? Como No, tal, porque eso para mí es faltarle la autoridad claro, estás a... saltando el... Exacto, yo creo que, hey, su jefe no soy yo de esas personas, ¿sabes? En plan, en ese caso, su director es el director de fotos, ¿sabes? Y hay que respetar eso. Muy bien. A veces lo hemos roto, pero establecido ya antes, Ya, ¿sabes? A lo mejor en planos secuencias, por ejemplo, yo sí que hablo con mi director de foto y le digo, oye, hablamos directamente a ambos si te parece bien con el steady, ¿sabes? Así ya es Momentos mucho más puntuales, fluido, ¿no? Que ¿sabes? se requiere algo especial. Exacto. O Yo creo que eso buscas es algo en importante. concreto, ¿no? Exacto, y sobre todo también para evitar el telefonillo, ¿sabes? Yo le he dicho una cosa y luego viene y él le ha Sí, dicho el otra, entonces teléfono estamos... roto. Sí, Exacto. Y lo mismo de cara al tema del respeto o la autoridad de la persona que está a cargo, ¿no? De esas personas que yo considero que hay que, oye, dejar su espacio para hacer su trabajo ahí. Oye, y a día de hoy, algo que también está sucediendo y que cada vez pasa más es todo el tema del contenido corto que nosotros tratamos con el día a día, que vosotros sois un poco la antítesis, porque vosotros sois el largo cortometraje, ¿no? La larga duración. ¿Crees que en la sociedad de día de hoy cada vez se está notando más esta falta de implicación por el usuario en la retención en lo que está viendo? O sea, ¿crees que es posible...? No, es que seguro que le pasa a muchísima gente que está viendo una película y está con el móvil y está con el iPad y está con cosas. ¿Ha bajado la audiencia? La capacidad de retención, por así decirlo. Exacto, yo creo que ha bajado la capacidad de retención, pero no la audiencia. Yo creo que de tema de audiencia estamos creo que en máximos históricos o similar. O sea, no sé si es de asistencia al cine, quizá no, ¿sabes? Pero de plataformas es una locura. La gente, o sea, yo creo que antes, al menos, yo qué sé, cuando era más pequeño, no recuerdo que tanta gente viera pelis y hablara de ellas y se ha enganchado a esta serie, ¿sabes? O sea, yo creo que eso hay más todavía ahora. Cierto es que mucha gente, yo qué sé, he hablado con ellos y de repente está viendo un móvil viendo una peli. Yo esto lo veo un poco impensable, pero lo entiendo también. Pero yo creo, al menos, hablando como de formatos sí más cortos o más largos, que va a haber un poco un colapso. O sea, no puede ser esto que hay de deslizar todo el rato, tío, no es sostenible. O sea, eso rompe la cabeza. ¿Sabes? Yo con eso, por ejemplo, lo tengo como bastante delimitado porque es como... O sea, yo algún día, o sea, casi nunca miro Instagram, Reels o lo que sea, TikTok ni tengo. Y cuando lo miro, normalmente es para colgar algo o ver algo incluso de inspiración, trabajo, lo que sea.
Y alguna vez me he puesto, alguna vez he dicho, venga, pues me doy el chance un poco un domingo, estoy ahí y tal, y de verdad que he estado a lo mejor una hora y siento que digo, no he aprendido nada, tío. O me he enviado con... A ver, como mucho me he reído. Hay que decir que, mira, hay veces que sí que me tiene ahí pillado el humor ahí bien y me lo paso ahí con mi mejor amigo y tal, y esto sí que es gracioso, pero bueno. No sé, yo apuesto por que los contenidos de calidad y un poco más largos, con el paso del tiempo, volverán a coger más protagonismo, porque la gente está saturada de contenido tan vacío, tan corto. Yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí mi plataforma favorita es... ¿Todo bien, Charlie? ¿Ahí, no? Sí. Vale. Mi plataforma favorita es YouTube, porque es que yo siempre digo, en un podcast es muy difícil que alguien te caiga mal. Porque las cosas que igual en contenido corto que has visto que no te gustaban, te las va a explicar porque las tiene. O sea, igual un tío te cae mal porque es un poco borde, pero igual en un podcast que es contenido largo te explica toda la historia y te explica que a su madre le pegaron, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, que tienes traumas, que tienes cosas. Bueno, falta contexto, no están contextualizadas. Y en contenido largo eres capaz de explicar la historia realmente con toda la transparencia, naturalidad y ser más real, ¿sabes? Te da tiempo. Y, tío, puedes profundizar más, tío. Exacto. Que a veces es como... A mí me salen a veces reels que son muy interesantes, pero que... No sé nada, tío. Solo he escuchado una frase, he visto un trozo de algo, ¿sabes? En cambio, yo cuando, por ejemplo, yo veo bastantes podcasts, es como tienes 1 hora y media, 2 horas, 3 a veces para escuchar a la persona que quieres escuchar, ¿sabes? Y ahí es donde está, yo creo, la magia, porque empiezas a escuchar y a lo mejor de repente a la hora y pico ha dicho algo que te cala ya. Aunque no te hayas dado cuenta, te ha cambiado algo, ¿sabes? Yo considero que cada 15 segundos no te puede cambiar la vida, ¿sabes? Entonces, no sé, yo confío de verdad, ¿eh? Y de hecho creo que ahora ya se está viendo. O sea, ahora estamos viendo podcasts de 3 horas y ves y a lo mejor tienen 10 millones de views. Sí, Esto no, yo creo que hace un par de años no pasaba. Yo recuerdo también un poco para defender a la parte de contenido rápido. No por defender a la parte de contenido rápido, sino por defender también a las marcas. O sea, yo la primera clase o de las primeras clases que llegué en la UIC, en la universidad, había un profesor que nos dijo: la publicidad es uno de los pilares de la democracia. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad tuya el consumo que va a tener la audiencia en frente a lo que tú estás enseñando. Tu responsabilidad, o sea, ¿por qué es uno de los pilares de la democracia? Porque si las marcas no pudieran expresarse y venderse, o sea, me refiero, no habría democracia, ¿sabes? Si no hubiese una libre expresión por parte de las marcas, ¿sabes? Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo consumo bastante redes sociales. Las que son así más de contenido rápido, como es TikTok, y TikTok no lo consumo para nada, o sea, lo consumo solo para ver trends, un poco cómo está yendo la plataforma para clientes, pero poquísimo. Y Instagram, te diría que también tengo mi parte personal, pero el 99% que lo utilizamos es por trabajo. Como un recurso. Sí. Y bueno, yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que es fundamental que haya, o sea, me refiero, tú sabes, estamos en la primera época de la historia donde subes tienes la oportunidad de subir un vídeo de 15, 20, 30 segundos y que te cambie la vida. Como que la publicidad es gratuita. O sea, me refiero... Bueno, es que yo no demonizo eso tampoco, ¿eh? No, Puedo casar más con ello o menos, pero en plan, considero que es algo orgánico, que ha surgido así, la sociedad lo ha querido así, o alguien, no sé si alguien lo ha implantado un poco más, no lo sé, pero la gente ha respondido bien a ello. Igual que por eso también creo que es orgánico, que se van a saturar, ¿sabes? Que habrá un punto en que es como, es demasiado, tío. ¿Sabes? Hay gente que está... personal de cada uno, tío. Sí, porque es que no hay otra. Van a salir más plataformas y va a salir más. Exacto. Y también es cierto que cada vez van rotando más las redes sociales. O sea, antes nos podíamos encontrar las situaciones de los bailecitos, un poco estas cosas, ¿no? Y que, coño, a día de hoy hay más gente que quiere expresar su forma de ser, su estilo de vida, quiere calar a gente para motivarles, para que puedan conseguir el máximo de sus capacidades. Entonces, también tiene sus ventajas. Yo creo que como todo es una herramienta que tienes que saber utilizar. Sí. Y tanto. Bueno, a mí me va genial para muchísimas cosas, ¿eh? Rollo viajes y estas cosas. Buah, la leche. Sitios chulos en Madrid para no sé qué, ¿sabes? Esto me encanta. Estas cosas, literal. Las influencers, por ejemplo, que hacen esto o de esto, yo pienso, o sea, es de puta madre, tío, ¿sabes? Sí. En plan, me podría haber tirado un cuarto de hora, media hora buscando un sitio, exacto, ahí buscando y tal, y de repente hay alguien que me lo está enseñando rápido, tal. Está haciendo una valoración y pero si tú tienes confianza en él, pues exacto. Ya es alguien que... Son súper poderosas las redes sociales para bien y para mal, porque es que, por ejemplo, personajes como que antes igual el empresario o simplemente una persona con éxito se romantizaba mucho y se veía como alguien misterioso y tal.
Y ahora tú ves a un campeón del mundo UFC, por poner un ejemplo, que te está explicando su rutina. Dices, Total. ¿cuántos millones de euros pagaría antes a alguien porque Ilia le mentorizase? O sea, es una Totalmente. locura, bro. Tienes una información. Yo creo que a día de hoy somos unos privilegiados absolutos en el sentido de, antes yo creo que lo complicado era encontrar la información. Exacto. Ahora lo complicado es seleccionar a quién Filtrar, escuchas. Saber filtrar. totalmente. Exacto. Pero por lo demás, tenemos o sea, la gente, por ejemplo, que está más en contra a lo mejor pues de algo así, de, yo qué sé, de ciertos tipos de contenido o lo que sea, pienso, ostras, no sé, yo creo que es una ventaja. Otra cosa es que tú puedas elegir no escuchar a esa gente, y hay una parte, por ejemplo, de esta gente a lo mejor que está más reticente a eso, o sea, entiendo como que a veces que sea tan fácil que cada persona tenga voz, también puede dar voz a personas equivocadas o con ideas que pueden llegar a hacer literalmente daño físico a alguien o yo qué sé, daño a uno mismo, ¿no? Entonces ahí es verdad que es donde nos encontramos un poco más los grises, ¿no? claro. Pero a modo general, al menos... O sea, hay lagunas y hay casos. pero esto siempre va a acojonantes. pasar, siempre va O a sea, pasar. tú puedes, es la primera vez en la historia que estando en la calle puedes escuchar a un millonario también es la primera vez en la historia que te pueden subir un vídeo y te joden la vida. O sea, me refiero... Sí, es que o sea, es una las ventana dos. nueva, ¿sabes? Yo creo que ya ha surgido hace años y es verdad, esto que dices para mí es uno de los... O sea, yo me quedo flipando a veces como con el hecho de poder escuchar a X persona explicar cómo funciona su trabajo, lo que sea, un poco entre bambalinas, ¿no? A ver cómo va, Eso es cómo que se nunca, siente. nunca Es en la historia ha es la sido accesibilidad posible. a la gente, a aquellas personas a las que antes tenías total desconocimiento, ahora pues tener más acceso. Esto yo creo que lo que va a hacer es que la gente mala se vuelva mala y la gente buena pues se vuelva buena. Me refiero, el que quiera escuchar, el que tenga un fondo bueno va a escuchar a la gente que le inspire y el que tenga un fondo malo va a escuchar a la gente que le inspire. Y ya está. Sí, puede ser, no sé. Yo con eso es que como que veo que hay grises, ¿sabes? También creo que a veces hay que ir con cuidado, por ejemplo, con el tema del algoritmo, porque yo siento que a veces radicaliza un poco, ¿sabes? Te polariza hacia un lado o hacia Exacto, otro, ¿sabes? porque a la que veas un vídeo que te retiene un poco ya te va a enseñar 7. Sí, y a veces se va, o sea, os pongo el ejemplo, a mí me gusta el tema deporte que antes hemos comentado y tal, y a veces me guardo rutinas que salen, o yo que sé, que esta persona ha hecho esta carrera y me la guardo y tal, y hay un punto en el que, bueno, a veces hay incluso algún cuerpo, a lo mejor digo, ostras, este tío está fuerte tal, me lo guardo y quiero este objetivo para este, yo que sé, para este tal, no sé qué, lo que sea, ¿no? Y de repente me empezaron a salir, por ejemplo, pues más tíos como pinchados, Más, tal, sí, ¿sabes? claro. Y yo pensé, esto no quiero nada, o sea, esto es la antítesis de lo que Yo yo le he dado busco. muchas veces al no me interesa. Ya, esto no lo sabía yo que existía, esto me lo han dicho hace poco, sí. Me da un poco palo, la verdad, saber ahí, Yo lo hago, tener que estar- clicar, estar tal, puliendo, pienso, tío, no ya, me pongáis esta También mierda. te digo que mi algoritmo está colgadísimo. Tú piensas que cada vez que tenemos clientes, ¿sabes? Entonces, siempre pues... Se va quedando Si veo un vídeo a un Se va cliente, quedando me lo bailando. guardo, ¿sabes? Para le que le cuesta calarnos. ¿sabes? Cuando veo un vídeo cliente lo reenvío a Richie o lo guardo yo, ¿sabes? Para ayudarles, coño. Y claro, va fumadísimo. Sí, esto yo creo que me ha pasado alguna vez buscando cosas para proyectos, que a veces buscas, esto me pasó con Google, me da un poco de cosa, buscas, ¿cómo es un tiro en la cabeza? No, ¿Sabes? claro, bro. Esto me ha pasado para algún proyecto, Cuidado que ¿sabes? luego no el CNI por ahí o algo. Sí, no, yo por eso al poco luego busco, de verdad, lo hago por propósito, a lo mejor busco, ¿cómo es un tiro en la cabeza realista? Y literal pongo luego a lo mejor, ¿cómo es un tiro realista? Quiero hacer un cortometraje. para Literal, que no digo, para quien lo busque que te sepa, desclasifiquen, algo te así, sí, literal. desclasifiquen. Pero bueno, yendo a lo del algoritmo, yo de verdad que creo que a veces también hay algo, no sé en qué, pero que te puede polarizar. Porque a mí me ha pasado sin buscarlo, ¿sabes? Y te pongo esto del deporte que es como muy visible, muy tangible, ¿no? Este ejemplo, que es como decir, tío, yo no busco, no quiero nada de eso, soy una persona natural, quiero estar cada vez más sano, ni siquiera lucir cada vez mejor, sino como cada vez ser más deporte, o sea, como no sé, estar más en forma, más sano, literal, y como o sea, preparar mi cuerpo para ciertos retos físicos, ¿sabes? Eso no implica querer estar de X manera estética. ¿Y por qué me recomiendan esa mierda, sabes? Entonces, pienso, ahí es donde cada uno yo creo que tiene que tener conciencia de decir, vale, ok, un segundo, ¿sabes? Esto no me interesa, ¿sabes? No quiero esto, porque hay personas a lo mejor muy influenciables que pueden decir, ostras, tío, este tío está, joder, está de puta madre, está súper Vas un poco con el mazado, piloto tal. automático, ¿no? Exacto, Vas- sí, bueno, vas mirando, o a vas lo mejor de mirando y te repente vas lo que algo cansando era cada vez más. correcto, lo que era alguna motivación, ahora es un miedo, ¿sabes? O, ostras, yo no estoy igual que este tío, o lo que sea, ¿sabes? Y pienso, A mí me joder, qué salió, pena, es que ¿sabes? justo me salió, Comparación. justo me salió un post que salía arriba y abajo y decía, ¿cómo era? Este cuerpo no es saludable. Y te salía una foto de Rafa Nadal. Este cuerpo, o sea, ¿sabes? Como que te hacía la diferencia entre el deportista de élite, pero Vale. que eso no es sano, ¿sabes? Y muchas veces cogemos de referente para ponernos fuertes o para salir a correr al tío que está obsesionado con eso y eso no es real. Eso ni siquiera es lo sano, ¿sabes? Bueno, y sobre todo diría que a veces lo guay, por ejemplo, que nos ha dado estas ventanas, recogiendo lo de antes, es que tú, por ejemplo, antes que has mencionado a Ilia, ¿no? Si no me equivoco,
tú ves su preparación y es una locura. No es sano, no es O sea, sano, eso no es sano. bueno, él lo dice, de hecho, el tema de los cortes de peso, él lo dice. es sano. Y piensas, no, o sea, no pretendas tener ese físico, porque para tener ese físico es muy probable que si lo quieres hacer bien, sin nada, tienes que hacer esas cosas. Ya no hablo ni del corte de peso, de tener esas dietas. Creo que había un momento en uno de los episodios o algo así que decía el tema de, ¿puedo comerme esta tortita? O algo así, se estaba mirando si se podía comer una tortita así, no tío. bebe agua, O sea, los días antes, o sea, el día antes no bebe agua. sí, pero no me refiero al corte, me refiero a un día que estaba como ya empezando o algo así y era como estaba preguntando si se podía comer una tortita que pesaría 30 gramos, ese nivel. Entonces pienso, querer tener ese cuerpo sin hacer eso es que no es viable. Entonces está muy guay que enseñen esto, ¿sabes? Porque al final es como, oye, esto es la realidad, ¿sabes? O sea, hay que pasar por todo esto para luego tener... Exacto. Pues para que la gente no vea solo lo bueno, vamos a explicar lo malo tuyo también. ¿Qué momentos has visto tú en los que... ¿Ha habido algún momento en el que digas, de toda la trayectoria que llevo, aquí tuve un momento que dije, tío... Algún impasse. Aquí no puedo más. O sea, si de verdad estoy a punto de abandonar y paso. Porque yo los he tenido y todo el mundo los ha tenido. O sea, es así. Forma parte del proceso. Yo os diría, he tenido dos. Uno es personal, uno es... tuve pues, una desgracia familiar así bastante jodida y ahí fue jodido en la vida. O sea, ahí no fue en el trabajo, ahí fue como, joder, a ver cómo salgo de esto, ¿sabes? Hay que decir, prefiero no adentrarme mucho en el tema, pero lo que sí que puedo decir así es como, la realidad es que para mí ha sido el varapalo más grande que me ha dado la vida y lo tengo claro que va a ser el más grande que voy a tener siempre. Por lo tanto, hay una parte que ahora no he superado, pero sabiéndolo llevar, considero que me ha aportado muchas cosas, lógicamente malas, pero muchas positivas, en el sentido de que ahora muchas veces no tengo miedo a muchísimas cosas que veo que la gente tiene, porque es como, lo peor ya me ha pasado, ahora ya todo es un regalo, ¿sabes? Y la segunda, un poco más yendo a algo de industria como tal, es que sí que hubo un punto en el cual, al menos yo lo sentí así, que es como que mi perfil no encajaba mucho en el mundo artístico. Como que, no sé, no me veía a lo mejor una persona muy bohemia, ¿sabes? O no sé cómo decirlo. No digo que todo el mundo lo sea, ¿no? Pero veía como un tipo de vestimenta de cierta gente, de actitud, exacto, de relación con ciertas cosas o rutinas, que, joder, se alejaban muchísimo las mías. Y era como, ¿qué pasa? Yo no soy artista, yo no puedo formar parte de esto, ¿sabes? Y sí que es verdad que, joder, agradecí muchísimo y fue como la luz al final del túnel encontrarme a cierta gente por el camino que fue como, uff, qué bien, tío, puedo encontrar a gente que también le encanta esto, que le apasiona, que se levanta cada día para hacer esto y se acerca un poquito más a mí, ¿sabes? Entonces ahí sí que tuve una crisis, no me acuerdo el momento exacto, pero que fue como, por favor, que venga alguien en mi camino que sea más similar o que me haga sentir que tenemos esas formas de trabajar, ¿sabes? Porque sí que es verdad que pensé, joder, me apasiona tanto que estoy dispuesto a, de verdad, rodearme incluso de gente casi que ni se parece a mí ni nada, ¿sabes? O que tenemos cosas muy distintas, con tal de hacer cine, ¿no? Pero, hombre, preferiría que al menos unos mínimos, ¿sabes? O que al menos las personas que son distintas pudiéramos llegar a un punto intermedio, que es donde estaba al final para mí el problema, ¿eh? O sea, a mí con que sean distintos siempre me parece fantástico porque creo que de dos personas como muy distintas, si llegáis a puntos comunes van a salir cosas únicas que no puedes hacer si es muy parecido a ti. Exacto. Entonces eso me parece maravilloso. ¿Qué pasa? Que tienen que estar las dos partes. Entonces yo puedo querer hacer eso, pero la otra persona no. Claro. Entonces alguna vez me había pasado esto que es como, joder, tío, no he hecho nada y tal, y siento como un poco de rechazo por algunas partes y tal, y era como, lidiar con esto toda la carrera me da un poco de palo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Y ahí sí que fue como, bueno, le di un pensa. No a dejarlo, sinceramente. Es como decir, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que juntar para que esto sí se acabe? ¿Sabes? O al menos me vaya acercando a algo más... que bueno, que encaje más con ciertas personas. ¿Y qué opinas del fracaso? ¿Qué opino como persona? En el sentido de que hablabas de miedos. Todos tenemos el fracaso en la cabeza. En plan, y si no sale, por ejemplo, con Búfalo, ¿no? Podías fracasar con el proyecto que tienes ahora, que le anuncio que estáis grabando. Mucha gente nos ha dicho que el fracaso forma parte del proceso. Igual en tu caso el fracaso te puede dar una torta. Me refiero a fracasar en un proyecto puede ser más heavy que un fracaso nuestro igual con un cliente puntual, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo vives tú esto? Tío, te soy muy sincero, o sea, no lo pienso. Creo que no hay como opción, ¿sabes? En plan, siendo muy muy... Cuando ya voy para ahí, no veo una opción. ¿No? Una palabra que no cabe en tu diccionario. O sea, simplemente trabajo para que eso pase, así, ¿sabes? O sea, no digo que nazca el proyecto y ya piense, esto va a salir bien, sino cuando me empiezan a venir o lo que sea, digo, empiezo a poner
soluciones para que eso cada vez pueda pasar menos. Y yo creo que al final es como muy típico lo que voy a decir, pero como el no rendirse, literalmente, o sea, por eso estoy tranquilo. O sea, en verdad no es que yo diga, yo me creo tal, es que digo, como yo sé que no voy a parar hasta que esto pase, si ya no ocurre, yo ya no me voy a sentir mal, porque ya habré dado todo, o sea, ya habré dado todo, me habré dado las horas de mi día, toda mi actitud, ilusión, lo que sea, todo, todo, todo. Entonces pienso, si ya no ocurre, ya no está en mis manos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el fracaso como que intento no tenerlo como mucho en el vocabulario, y si en caso de tenerlo, creo que es un aprendizaje de puta madre, sinceramente. O sea, es como cuando veo que algo ha salido mal, es como perfecto, voy a aprender de ello, ¿sabes? De hecho, cada proyecto lo hago esto, ¿eh? O sea, hago como cuando acabo un proyecto así que mínimamente hemos estado un tiempo y tal, cojo y hago mis apuntes de cosas que he hecho bien, cosas que he hecho mal, cosas que me gustaría mejorar. Y me junto a veces con gente del equipo que también le gusta participar en ello y lo hacemos, tenemos una charla o lo que sea, y así en el siguiente pues ya mejoramos eso. Entonces eso, analizarlo sí que creo que es importante. Sí. A mí me gusta lo que dices porque yo, después de tanto tiempo, también he desarrollado una autoconfianza que es natural. No es que lo típico, ¿no? De que yo tal. No, es natural. O sea, sé por lo que he pasado y sé lo que puedo solucionar en el caso de que me pase algo malo. Y me gustó porque escuché una frase que dice Pablo Motos sobre el empresario Roche, el de Mercadona, y dice, yo soy como el pájaro. Estoy sentado en estoy posado en una rama y mi seguridad no está en que caiga la rama, la seguridad está en mis alas, ¿sabes? Exacto. Entonces eso me moló mucho porque dije, tío, y es que también, o sea, en el caso de que algo salga mal, sé que mis capacidades van a solventar los problemas que vengan, ¿sabes? Sí, tío, y también, siendo sincero, ahora estaba pensando y digo, antes de que me pasara esto de el problema este que tuve, bueno, la relación un poco familiar que os he comentado, sí que tenía más miedo, ahora que lo estoy pensando, tenía más, lo notaba mucho más frente a los proyectos y creo que la gente incluso lo podía percibir mucho más. Pero desde entonces, sí es verdad que ahí ya cambié el chip, o sea, fue como, ya está, tío, o sea, lo peor ha pasado. Sí. Literalmente ahora, ¿qué pasa? Que incluso que un proyecto se te caiga, tu foco tiene que estar en que el siguiente no caiga y sea lo mejor posible para que te lo vuelvan a dar, ¿sabes? Sí, total. No sé si me explico. Sí, sí. Yo no lo voy a permitir por mi parte, pero si incluso ocurriera es como, pues ya está, ya ha pasado, o sea, ¿para qué voy a preocuparme? Lo que voy a analizar, que ha fallado, ¿sabes? En qué he fracasado, en qué he hecho algo mal, ¿sabes? Y a partir de ahí aplicarlo, exacto. Yo de hecho creo que esta actitud es necesaria para muchas cosas. O sea, si yo buscara cosas viables igual que vosotros, o sea, si quisierais algo muy seguro, no querríais emprender, ¿sabes? De hecho, Entonces, en este sentido, o sea, si incluso quisiera algo seguro, incluso haciendo algo de emprendimiento, ¿no? O intentando ir como freelance, no elegiría el cine, ¿sabes? Porque es como si encima hay pocas posibilidades. Ya, en general, ahí es un sector muy competitivo, complicado, la verdad. Entonces, bueno, no sé. Considero que si eso te aterra todo el rato, no sé, también te diría, así como último, que creo que el miedo es un motor muy interesante. Que si sabes identificarlo, o sea, yo muchas veces es como cuando no quiero hacer algo, intento escucharme y decir, ¿tengo miedo a no hacerlo? O realmente creo que no debo hacerlo, ¿no? Y si es por miedo, lo hago siempre. O al menos lo intento, como decir, si he identificado que es por miedo, digo, a tope con ello. Ahora hablo de Ilya porque es que justo vino una entrevista de él, pero dices que todo lo bonito está detrás del miedo. Y ahora también estoy viendo una serie del marido del Zapataki, el que hace de Thor, Sí. que este tío le detectaron en muchas posibilidades de tener Alzheimer, porque de sus antepasados y tal tienen Alzheimer todos. Y el tío dijo, ¿qué puedo hacer para que se reduzca al máximo las posibilidades de que tenga Alzheimer? Exacto. Y dice, entonces escoge un equipo que le plantean 5 situaciones que él no sería capaz de hacer por miedo. Vale. Y dice, porque enfrentarse contra estas situaciones, como que no sé por qué, le hace reducir estas posibilidades, ¿vale? de enfrentarse a esta enfermedad. Entonces, le exponen a situaciones pero súper locas, de nadar en hielo gélido, de saltar por no sé dónde, de escalar por encima de un edificio enorme. Y la serie está muy bien porque el tío, cada vez que se va a enfrentar, dice, es imposible. Por ejemplo, está encima de un rascacielos y tiene que pasar por encima, ¿vale? Y lo atan con el típico arnés, ¿sabes? Que es imposible que te mates. Es imposible. Aunque te caigas, no te vas a matar. Y dice, ¿cómo puede ser posible que yo, siendo consciente de que es imposible que me mate, estando encima del rascacielos, no sea capaz de dar un paso adelante? Es imposible. Entonces, la mente y el miedo, o sea, el 99% de las cosas que tienes miedo no suceden nunca. Sí, tío, y como a veces como
Es una locura, ¿eh? Es que incluso la palabra fracaso no me gusta mucho, tío. Estaba pensando ahora y pienso, yo creo que es como, no sé si decir como aprendizaje, no sé cómo decirlo. O sea, fallar en algo no está mal, no sé. Parece como muy definitivo, ¿no? La palabra Mira, fracaso. es unas cosas que pasan, es muy una cosa absoluto. que no estoy de acuerdo con el cole. Que penan los fallos. Cuando de los fallos aprende. Entonces, de hecho, va bien que falles. Si entramos muchas en el veces. sistema educativo no nos vamos aquí. Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso me acuerdo que eso de pequeño ya lo pensaba alguna vez, que era como, ¿por qué el aprendizaje está penado? Cuando no debería estar premiado, no digo que la cagues en todo, pero como, no sé si crear un sistema o alguna forma en la que de aprender saquemos algo bueno, ¿sabes? No como algo negativo, y la cagué, malo, -1, ¿sabes? Entonces, no sé. También luego el fracaso también creo que es muy subjetivo, sinceramente. Cada uno, igual que el éxito. Cada uno piensa que Cada uno es de una tiene lo manera. suyo. Exacto. Y ahora a veces es verdad que se ha como hecho un discurso más hacia una línea y tal, pero creo que hay muchísimas líneas en las que una persona se puede sentir fracasada estando en lo que otro vería súper éxito y al revés igual, ¿sabes? Hay algún anuncio Yo muy muchas bueno de veces me esto. planteo lo que quería hacer es lo que pensaba que Sí, quería hacer. sí, O sea, sí. lo que he A mí me llegado a pasa. hacer es lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz. Y es bueno planteárselo. No es malo, me refiero... Hay que hacer un repasillo de vez en cuando, yo creo. ¿no? Chequeo. Sí, yo lo hago, tío. O sea, yo hace unos años no habría dicho que lo que me hace feliz es lo mismo que diría a lo mejor Totalmente. ahora o lo que diría dentro de unos años, ¿sabes? O lo que quiero incluso, la visión que tienes de ciertas cosas. De hecho, una de las cosas por las que a veces me da un poco de cosa esto de los podcasts o ¿Te daba miedo entrevistas y venir al tal. podcast o no? Bueno, no miedo, es que al terminar Búfalo decidí como no hacer algunas entrevistas o algunas cosas que teníamos como cerradas, porque, entre otras cosas, aparte de que ahora está como todo muy delicado, ¿sabes? Es como dices cualquier cosa, tío, y ya es como algo malo, ¿sabes? Y es más en tu como... mundo. Sí, en el El mío y mundo en muchos, yo creo. La industria del arte, tío, yo creo que es más delicado aún. Sí, no sé, yo creo que en general mucho, o sea, no sé en concreto, yo creo que en función de las personas. Pero, y otra de las cosas era porque pensé, joder, si es que yo, si me llegan a grabar 1 hora y pico hablando hace 2 años, a lo mejor no pienso en la mayoría de cosas igual, ¿sabes? Pero aparte que me gustaba lo que estabais hablando, lo que vi del podcast y tal, también pensé, forma parte del proceso, ¿no? De hecho es lo que vosotros estáis mostrando, entonces creo que eso es guay que alguien lo vea, ¿no? Que alguien sea como, oye, yo soy así ahora, a lo mejor dentro de 3 años no me representa lo que digo, pero de momento, en ese momento pensaba así, ¿sabes? Webby Y no lo tener decía, miedo a eso. el chico que El viste en la primer chico que entrevista. vino. ¿Qué En dijo? la entrevista que viste tú, justo lo decía. Yo sé que ahora estoy haciendo esto. Ahora. En un Ah, es futuro- verdad, esto me en acuerdo, un es futuro verdad, vete a es saber. verdad. Es verdad, es verdad. Total. Muy bien. Oye, y ya para ir cerrando un poquito lo que sería el podcast, ya luego, como te hemos comentado, habrá un par de preguntitas un poco más picantes, lo que llamamos la sección de Seremos After buenos. Podcast. Queríamos saber un poquito cómo casas tu trabajo con tu estilo de vida. O sea, ¿es algo que te es complejo? ¿Es una lucha continua o es algo que lo puedes hacer de manera sencilla? Porque también entiendo, como nos comentabas antes, que hay días que tienes que estar la de horas y más y que no puedes darte un respiro para nada. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues mira, este año lo estoy haciendo y yo pensaba que como había la rutina perfecta, ¿no? Vamos a decirlo así. Y me he dado cuenta que no, que creo que va por épocas del año o épocas vitales, ¿no? Entonces, al menos ahora lo que intento hacerlo es por épocas. Cuando a lo mejor una rutina ya me cansa mucho, intento cambiarla, ¿no? A lo mejor para que me motive a hacerla. Pero así, de cómo lo caso, al menos a mí una cosa que me ha ido muy bien es el tema, yo era muy nocturno y es verdad que, joder, pues invertí el horario. O sea, yo pensaba que era imposible un poco, ¿no? Que lo veía muy complicado porque siempre lo había sido bastante. Y empecé a levantarme como muy pronto. Sobre todo por el tema de que cuando me levantaba pronto, de hecho ahora por ejemplo no lo hago tan así, lo hago un poquito más tarde y tal, pero en ese momento me levantaba bastante pronto y era porque no había, o sea, tienes como unas horas mágicas en las que no hay nadie, tío, despierto y era como brutal, no te llega ningún WhatsApp de nada, de trabajo, nadie te envía ningún mail, entonces es para ti. Y fue porque durante un tiempo me volví tan workaholic que me olvidé a mí mismo, tío. No me priorizaba nada. Entonces, lo que intenté es hacer lo contrario. Es decir, vale, voy a priorizarme nada más empezar el día para mandarle este mensaje a mi cuerpo, ¿no? Un poco. Y pues nada, me levantaba pronto, hacía 2 o 3 cosas y tal, que eran pues eso, vamos a decir así, actividades o cosas como que me priorizaban y luego hacía deporte y luego ya a las 9 estaba currando. Entonces, es verdad que me tenía que levantar prontito para poder llegar a hacer todo esto, pero poniendo estas cosas antes del día, pues era como lo empezaba de coña, porque al final, así como modo resumido, era como me levantaba, desayunaba, había como unos 20 minutos que básicamente agradecía en mi día, o sea, fue como voy a intentar en vez de ver lo que me falta, ver lo que tengo y de lo que soy un completo afortunado, ¿sabes? Entonces parece que no, pero ya empezaba como todo el día pensando, joder, soy la hostia, soy rico, tío. O sea, positivo, exacto. sí, tío, hay veces que era como, tío, qué bien que tengo 5 dedos, tío. Hay gente que tiene 4, ¿sabes?
qué bien que tengo, yo qué sé, tío, que no me falta una parte del cerebro que me impide, yo qué sé, X cosas, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que nos quejamos o, no sé, vemos como el vaso medio vacío y pienso, si es que la mayoría de gente que tengo a mi alrededor, que veo aquí en Barcelona, en Madrid, donde sea, son completos afortunados y muchas veces ni lo saben, ¿sabes? Entonces, eso me ayudó muchísimo como a darle este enfoque al día y luego la siguiente empezaba como otros 20 minutos de mejora personal. Era como donde yo quiero llegar, qué me está faltando o qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y durante 20 minutos lo analizaba cada día. Cosa que no habría hecho nunca a mitad de tarde, por eso lo ponía a esa hora. Y luego pues me iba a entrenar, entrenaba y luego a las 9 estaba currando, a veces un poco antes, 8 y pico o así. Entonces, esto fue lo que me cambió bastante, como el poder decir, ahora ya puedo compaginar como el priorizarme a mí mismo y luego trabajar. Lo que sí es verdad que a veces por las horas que trabajo y tal, pues socializar es un poquito más complicado, pero le pongo el punto de prioridad, yo creo, o sea, como importante, al menos durante la semana alguna vez, ver a gente que quieres, ¿sabes? Llamarles. O sea, yo creo que es de los pilares fundamentales, ¿sabes? Un poco. Sí, tío. O sea, yo creo que al final, unas cosas que yo creo que pasa a veces ahora, que la gente que como está muy mal y tal, es que no revisan lo que yo me digo como mismo, los básicos, ¿no? Que es como dormir bien, comer bien, socializar un poco, ¿sabes? ¿Y qué más iba a decir? ¿Salud? Sí, comer bien, perdón, y comer bien. Entonces, cuando ya haces como esas 4 o 5, de hecho yo le añadiría a lo mejor buscar algo que te apasione, ¿sabes? Cuando haces un poco esto, te das cuenta que al menos haciéndolo, cumpliendo esto, va a mejorar tu vida muchísimo. Solo esto. Hay gente que es como, a lo mejor lo buscas en una droga, a lo mejor, o en lo que sea, porque te encuentras mal y es como, tío, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás viendo un poco a la gente, o sea, estás haciendo como unos mínimos que como humano no lo necesitas. Y cuando haces esto, al menos ya lo que es una mejora importante la sueles tener. Entonces, yo en eso es lo que apliqué un poco. O sea, cuando me empecé a obsesionar mucho con el trabajo y era como estudiaba, trabajaba, se me fue la olla un poco, tío, con eso. Yo ¿sabes? este año ha sido el año que más me he puesto a mí en plan... ¿Te has priorizado? Me he priorizado más y por consecuencia ha sido el año que mejor nos está yendo de todos. Sí. O sea que suele Es que ser se nota la energía, tío. Suele ser un poco de la mano luego cuando te das cuenta. Tú imagínate que hoy, tío, llegas aquí súper estresado, llegas mal porque no sé qué, no sé cuántos, y ¿qué pasa, tío? Tal, no sé qué, y me noto incómodo, ¿sabes? Nada más te veo, coño, pues el podcast no va a salir igual. Si nos vamos ahí, tal, hacemos un café, podemos hablar tranquilamente, ¿sabes? Obviamente, yo creo que también hay épocas, igual que tú comentabas que te has priorizado más, yo creo que también este año ha sido de los que menos me habré priorizado, quizá, y, coño, que yo creo que el cuerpo también te llama y te dice, hey, no sigas por aquí, que este no es el camino, acuérdate que tú existes, que tu entorno existe, que tu salud existe, también son pilares fundamentales para que luego, como bien dices tú, luego puedas llevar a cabo bien todos aquellos tus proyectos o todas tus relaciones con familiares y demás. O sea, yo creo que es muy importante. Y que si te dicen que te queda una semana de vida... Trabajando no te pilla. A no ser que sea pura pasión, obviamente. Totalmente. 100% de acuerdo. O sea, yo creo que tío, que hay que... no sé cómo decirlo. Tío, escuchar a tu cuerpo. O sea, escuchar a tu cuerpo. En resumen, escuchar a tu cuerpo. Yo no sabía hacerlo, lo estoy aprendiendo a hacer. Antes lo hemos hablado un poco y tal. Y es como, es fundamental, tío. O sea, hay que saber en un momento dado, saber identificar cuando de verdad te está pidiendo descansar. No es que estés haciendo el vago, es que estás descansando. Sí, y luego, el alejarse un poquito de ciertas influencias o tendencias que ahora nos meten, que es lo que, de las redes sociales y tal, que es como exitoso a los 25 años. Exitoso a los 22, exitoso a los 19, exitoso en la manera, en una línea, a lo mejor en otras no lo es, pero en la que vemos de cara al público, ¿no? Entonces, como un poco apartarse de todo eso, tío. O sea, al final como crear un poco tu propio, no sé si decir crear tu propio éxito, ¿no? Crear el camino que tú quieres realmente, ¿sabes? Que a lo mejor no es ser exitoso a los 25, ¿sabes? A lo mejor es, o incluso no serlo, tener un perfil mucho más bajo, a lo mejor es lo que realmente te hace más bien a ti, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí cada uno tiene que encontrar un poco su camino. Muy bien. Oye, yo creo que con un final tan bonito dejaría el momento de nuestras queridas preguntas picantes que, como ya hemos comentado, hoy... Vamos a pinchar ahora, ¿eh? Hoy habrán, con cuidado. Hoy habrán nuevos integrantes, así que vamos con... Vamos perfeccionando en cuanto pasan los... Ahí está. Exacto. Así me quito algunas picantes, mejor. Que esas no me gustan. Así que vamos, ¿no? Sí. Pues venga. Para poneros en contexto, tenemos a dos pedazos de bulls en nuestro equipo, a Sergi y a Tommy, que están estudiando y trabajando, bueno, haciendo prácticas con nosotros, de algo muy cercano a lo que hoy nuestro entrevistado se dedica. Así que hoy, como día especial,
vamos a dejarles que hagan un par de preguntitas y a ver qué tal. Hoy debutan dos canteranos. Ahí. Así que nos vamos nosotros. Tenemos buena cantera en Maen. Hola, Hola, chavales. ¿qué tal? Muy bien. Sí, para dar un poco de contexto, Seri y yo también formamos parte del equipo de Maen. Estamos ahí como becarios un poco, ayudando en todo el tema de edición de vídeo y tal. Y justo ha coincidido que hoy has venido tú, que te dedicas a la dirección de cine y fotografía. Y entonces nosotros que tenemos pensado estudiar eso, bueno, ahora estamos los dos en el mismo ciclo estudiando esto, pues queríamos preguntarte un par de preguntas. Entonces nos hemos apuntado unas preguntillas y pues, ¿quieres empezar tú? Vale, pues yo me he hecho una pregunta para ti, que la mía es, si tuvieras que decir ahora mismo ante cámara una verdad que nadie se atreve a decir, ¿qué dirías sin ningún tipo de censura? Sobre la industria tuya. ¿Del cine? Sí, sobre el cine y toda la industria. No sé, yo creo que una que he dicho antes ya, de hecho, como que no es tan romántico como parece, hoy es un oficio, ¿sabes? Y a veces la gente de fuera yo creo que lo percibe muy así, que son alfombras rojas, y no creo que lo sea. Creo que tiene muchísimas más cosas. Sí. Vale, mi pregunta ahora es, ¿qué parte de ti tuviste que sacrificar para llegar a donde estás ahora y si crees que te mereció la pena? Yo creo que sobre todo es el trabajo con los miedos. O sea, el miedo a ciertas cosas o que te pasen ciertas cosas, retirarlo. O sea, saber gestionarlo, apartarlo y decir, voy a ir con ello a tope, Claro. esté o no preparado, me venga bien ahora o no, esté bien o no, ¿sabes? Si de verdad lo que quieres... Exacto. ¿no? Entonces decir, oye, pues tengo este miedo, aceptarlo, de hecho creo que también es muy importante, no hacérselas de, no, yo no tengo tal, no sé qué. Decir, oye, yo lo tengo, estoy cagado, pero voy a ir a tope con ello. Yo creo que esta parte a mí me ha cambiado muchísimo y me sigue cambiando en el día a día, ¿eh? O sea, todavía tengo unos que espero que si nos vemos dentro de 3 años ya no los tenga. Claro. Entonces esto yo creo que es un trabajo continuo. Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no. Pues ahora vamos a pasar con una parte que ya hemos hecho antes en anteriores podcasts, que es la pregunta de Charlie. Pues más que nada mi pregunta es si alguna vez te plantearías o te has planteado, dada la situación, hacer cine para adultos o dirigir. No, me lo han ofrecido, de hecho. ¿Te lo han ofrecido? Sí, tío, sí, muy random. ¿Como actor o director? No, como director. Pero no, como cámara, de hecho. Pero o sea, nunca no. trabajarías. No, 100%. Vale, No sigamos. lo veo para nada, es que no hago cine para eso, ¿sabes? No, claro. Es como considero que es otro tipo de contenido muy distinto al que quiero hacer, la verdad. Pero bueno, oye. Muy bien, sigamos. Esta se la preguntamos a todo el mundo. Hay varias que se las preguntamos a, ver. todo el mundo y otras personas. Hostia, pues no las has escuchado estas, ¿eh? Es que claro, yo me vi el primero. No, y aparte escuchaste el primero, que Claro. ahora ha habido varios que hemos evolucionado. Vale. Anda tú, venga la primera. Bueno, esto sí lo hemos comentado un poquito antes, pero ¿crees que emprendedor se nace o se hace? Pues yo creo que se hace, tío. Yo creo que sí. Sí, se hace. ¿Son preguntas rápidas o respondo con un poquito? O sea, Vale. son rápidas, Expla- pero ponle- expláyate Vale. si quieres. Yo creo que el emprendedor se hace más que se nace. Otra cosa es que uno sea un genio, tal, ¿sabes? Y digas, ostras, tiene un talento descomunal. Pero la Innato, ¿no? actitud de emprender, tío, te comes tantos unos y mierdas por el camino, que eso yo creo que te vas haciendo. Y cada vez, de hecho, más. O sea, cada vez un problema, yo qué sé, que si falla una cosa del micro y no, cuando te han pasado 25 fallos, en el 26 te da igual. ¿Sabes? Entonces te vas haciendo con el paso del tiempo, yo creo. Muy bien. Vale, esta te va a gustar. A ver. ¿Se liga más siendo director de cine? Se liga más siendo con gente de fuera. No, O de dentro. Prefiero, tenemos un No amigo lo que sé. es militar y nos ha dicho que se liga más. Vale. No lo he utilizado, tío, para ligar eso, la verdad. Sí que creo que es un oficio atractivo. O sea, cuando te lo preguntan y lo dices, sueles ver buenos feedbacks, vamos a decirlo así, eso no os voy a mentir. Y esto es lo que es fuera, o sea, suele verse como algo La guay. gente de fuera, los de dentro Exacto. ya saben quién eres. Los de dentro, yo lo tengo con bastante cautela en general. Al final es como estás en un equipo, ligar con alguien dentro del equipo, no sé, intento mantener mucho la profesionalidad ahí. Claro. Por lo tanto, no sé cómo los beneficios que alguien puede sacarle y de hecho quiero mantenerlo así durante mi carrera, ¿sabes? Es como nunca quiero utilizar eso como para algo, no sé, como para ligar con alguien, ¿sabes? Si me quiere que sea por mí, lógicamente mola un montón que le mole lo que hago, ¿sabes? Pero eso podría ser en cualquier otro oficio, Claro. pero no utilizar ¿Pero se como liga más o no con los de fuera?
Con los de fuera. Desde el desconocimiento de la persona. Frente a cualquier una persona normal. Estás en un bar y de repente te Suele preguntan- molar. Ya nos dice todo entonces. Suele molar, sí. O sea, no sé, más en función de... Depende de qué, pero suele molar, sí. Suele molar, tío, no me jodas. Suele estar guay. Si te tuvieses que plantear cuál sería tu proyecto ideal, ¿cómo te lo imaginas? ¿En qué sentido? Con presupuesto ilimitado, ¿qué haces? ¿Tienes que hacer una pieza, una Con presupuesto película, ilimitado. una serie? Pues mira, yo tengo una peli que quiero hacer para más adelante, que no la haría ahora por tema presupuesto, que es una peli bélica. Que eso implica muchísimo presupuesto y trabajo. E incluso el trabajar la época, o sea, implica inmenso trabajo, de que todo luzca como real de esos Como realmente años. se Esos lucía en la época. Es una locura. Entonces eso, por ejemplo, a modo de presupuesto sí que diría, ahora no lo haría porque como ópera prima es muy jodido que te den eso. De hecho, no me parece como ni siquiera una buena decisión. Creo que hay que ir escalando poco a poco, ¿sabes? Ir Yo diría aprendido a cuando sea el Sí, momento. cuando ya has rodado, o sea, que hayas rodado ya más cosas desde mi punto de vista, ¿eh? O puedes rodar una peli bélica más sencilla también, pero no es mi caso, ¿eh? O sea, si quisiera hacer una, querría hacer una... Go big or go home, ¿no? O sea, una potente, vamos a decir así, que tenga su de esto, pero que a la vez tenga muchísimas cosas y que sea un reto real para todos. Vale. ¿Cuál es tu director referente o cuál es el director que más admiras? ¿Español? Bueno, di español. O sea, o te diría como de mi carrera en general, claramente Bayona. Bayona, que además estudió donde yo estudio, Ya o sé. sea, donde he estudiado, perdón, y me parece un crack en lo que hace. O sea, creo que para mí es la combinación perfecta de poder gustar a críticos, poder gustar al público, poder emocionarte y llenar una sala de cine a la vez. O sea, eso, ostras, me parece todo un mérito. Y su forma, al menos, yo no lo conozco, pero lo que al menos he escuchado de él, lo que he visto hablando, se le ve un tío muy sencillo. O sea, ha estado con los mejores y peus a terra, ¿no? Como se dice. O sea, está con los pies, al menos lo que yo veo, o sea, lo que yo he visto no lo conozco, ¿eh? Pero se ve un tío como, oye, se ha ganado lo suyo, ¿sabes? Y está donde está ahora y ha corrido un camino complicado para llegar ahí. Para mí es puro referente, la verdad. Te diría que es como el que más me viene a la cabeza a modo de carrera. Luego tengo otros internacionales, o sea, de fuera de España me refiero a extranjeros, que también me flipan, pero que no los he tenido tan como referente de carrera. Pues seguimos buscándote un poquito las cosquillas. Sí. ¿Cuál crees que es la película más sobrevalorada de la historia? Sobrevalorada. No sé, tío. Te lo juro que no por no responder, no lo sé, tío. ¿No? Que diga, ostras, le han dado mucho bombo, no lo sé, tendría que pensarlo, de verdad, ¿eh? Si tenéis alguna otra en el repertorio os la respondo, pero de verdad que... Pues vayamos a lo totalmente opuesto. Sí. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Por ejemplo, Ciudad de Dios. La favorita, Pues claramente. tengo que verla porque no la he visto. Ciudad de Dios es una pasada, tío. O sea, es mi película favorita, number one, o sea, sin ningún ¿Por tipo qué de en dos duda. frases? ¿Por qué en 2 frases? O sea, rápido. Yo me acuerdo de lo que me impactó, de no sabía si era una peli o un documental, en algún punto. Era tan heavy la sensación de realidad y ostras, de algo crudo, transparente, que no sabía. Y luego los personajes, la ambientación, o sea, como el propio film, cómo se trató, cómo se trabajó, me parece increíble. O sea, es una peli de verdad para ver tranquilo, sin móvil, sin nada, que no te interrumpa pantalla y externa. adentrarte en ella. Yo creo que es increíble esa peli. Pues nos la apuntamos muy bien. Sí, encima a mí me encanta. O sea, el cine. No, eso te va a molar, yo creo. Te va a molar. Y ya para cerrar, si en un futuro, una película tuya, pudieses escoger a una actriz o actor el soñado para tu papel, ¿a cuál escogerías? A ver, Leonardo DiCaprio, a todos nos gusta, ¿no? Yo creo. No sé si estaría ya más mayor para cuando dirija o así, pero es increíble. O sea, sé que suena como más típico o así, pero yo te diría que es el actor que más he visto en papeles que he dicho, joder, qué bueno es, tío. Ya. Qué bueno es. No falla una, ¿no? Sí, es eso, esa sensación incluso hasta como de Porque valor de la peli, ha o sea... tocado, ha tocado de todos los palos. Y como que dices, cada peli suya es buena, macho. No sé cómo lo hace, ¿sabes? Entonces casi como un certificado de calidad de la película. O sea, si sabes que sale él, va a ser buena. Entonces te diría así a bote pronto que dices, hombre, trabajar con él debe ser un lujazo, la verdad. Creo yo, vamos. Joder, sería la hostia. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Pues nada. Pues no hasta tenemos aquí mucho más tiempo. Cerramos ya. el cuarto podcast. Espero que os haya gustado mucho. Esperamos que os haya gustado Sí. mucho. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas Bueno, gracias por invitarme y por este Un espacio, placer tíos. haber poder compartido todas estas dudas y preguntas. Yo personalmente ha sido contigo. el primer podcast que nos hemos quedado con ganas de seguir charlando. Así que, oye, Probablemente lo hagamos fuera de cámaras. gracias Oye. Cristian, tío, ha sido un gustazo. Y en unos años, cuando empieces a rodar tu peli, Ay, gracias. ya volverás por aquí.
Oye, pues ojalá que sí, tío, y espero que a quien esté viendo esto pues le sirva de algo este ratito hablando aquí. Seguro que sí, hombre. Y nada, cualquier cosa que si alguien lo ve, tiene dudas de lo que sea, quiere hablar de lo que sea, pues oye, ya sabéis ahí, pues mi contacto, mis redes sociales o lo que sea para dejamos por preguntarme, que en lo que pueda echar un cable, pues aquí estoy. Grande, Cristian. Venga, chavales, cada bien.